española el camino hacia el Mundial de Estados Unidos en el último partido de Vicente Miera como seleccionador. En Sevilla, España se deshizo fácilmente de Albania con 2 goles de Mitchell y 1 de Fernando Hierro. Cinco meses después, el 23 de septiembre, se produjo el debut de Javier Clemente en partido oficial. Fue en Riga ante Letonia y la selección de Clemente fracasó al conseguir un pobre empate a 0. El 14 de octubre España jugó en Belfast ante Irlanda del Norte y de nuevo empate a 0. La selección de Clemente no sabía hacer goles y dejaba pasar grandes oportunidades para evitar los apuros de esta última jornada en el camino hacia el Mundial. Claudio fue la gran novedad en la convocatoria de Clemente para aquel encuentro. Emilio Butragueño no estuvo en Belfast, como tampoco había estado en Riga. Clemente recurrió al buitre para el siguiente partido el 18 de noviembre en Sevilla ante Eire. También incorporó a su equipo a Julio Salinas. España ya había utilizado esa delantera en el Mundial de México 86. El resultado fue decepcionante, tercer empate a 0 consecutivo. Mitchell y Butragueño son señalados como los culpables de los fracasos de la selección en los 3 primeros partidos de Clemente y quedan excluidos de la siguiente convocatoria para el encuentro ante Letonia. El Barcelona se convierte en la base del equipo nacional. 8 jugadores de Cruyff están en la lista de Clemente. España gana con un abultado 5 a 0. Marcaron Vaquero, Guardiola, Alfonso y Begiristain en 2 ocasiones. Otro de los equipos fáciles, Lituania, visitaba Sevilla. Para ese partido, Clemente aumentó a 9 la nómina de los azulgrana en la selección. Incluyó en el equipo nacional a Christiansen, que por entonces jugaba en el segundo equipo del Barcelona. Julen Guerrero también estrenaba convocatoria en partido oficial. Cristóbal, Vaquero, Begiristain, Christiansen y Aldana marcaron en aquel 5 a 0 ante los lituanos. El 31 de marzo llega uno de los partidos fundamentales en Copenhague ante Dinamarca. España juega el mejor partido de la era Clemente, pero pierde 1 a 0 con gol de Poulsen y una discutida actuación arbitral. España vence a Irlanda del Norte en Sevilla el 28 de abril por 3 goles a 1. 2 goles de Salinas y 1 de Hierro permitieron a España remontar el gol de Wilson con el que los irlandeses se habían adelantado en el marcador. Para el partido en Lituania, Clemente acaba por desmontar el bloque defensivo que inició su andadura en la selección: López, Solozábal y Toni. Estebaranz es la novedad en la convocatoria. España gana 0 a 2 con goles de Julen Guerrero. España gana en Tirana 1 a 5 a Albania. Salinas 3 veces, Caminero y Toni marcaron en el estadio Kemal Estafa. El partido estuvo envuelto de una gran polémica. La Federación Española había recibido una llamada para arreglar el resultado de este partido que no había sido denunciada ante la FIFA. Además, el autor de esa llamada viajó a Tirana dentro del grupo oficial de la Federación.
favorita de España fue en Dublín ante Eire. Clemente opta por una selección de altura para contrarrestar el potencial irlandés en los balones por alto. España consigue derrotar a Eire 1-3 con un gol de Caminero y 2 de Julio Salinas. España consiguió con la victoria en Dublín tener más cerca la clasificación para el Mundial después de un largo camino. En el Sánchez Pizjuán los protagonistas ya del partido. España y Dinamarca. Va a comenzar el partido. A la izquierda los daneses, a la derecha España. Van a ser los daneses quienes pongan la pelota en juego. Todo dispuesto para la gran noche, el gran partido en Sevilla. El último partido de la clasificación para el Mundial. España con Zubizarreta, Ferrer, Alcorta, Nadal, Giner, Goicoechea, Hierro, Camarasa, Luis Enrique, Vaquero y Julio Salinas. Ahí tienen la alineación definitiva del equipo español, con Boro, Cañizares, Guardiola, Kiko y Felipe. En el banquillo con el seleccionador Javier Clemente. En cuanto a la selección danesa, va a jugar con Schmeichel con el número 1, Fritz Hansen con el 2, Ripper, Olsen, Larsen, Nielsen, Jensen, Vilford, Poulsen y los hermanos Laudrup. Dirige el señor Basilos Nikakis, el colegiado griego, auxiliados por los señores Belios y Simiakos. La noche extraordinaria en Sevilla, una gran temperatura, un gran ambiente. Ahora solo falta que España, los jugadores, ofrezcan en el terreno de juego el juego que se les supone, el juego que saben hacer para conseguir la clasificación. De nuevo con nosotros Quique Estebarán. Quique, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Dispuesto a vivir una noche inolvidable, una noche fantástica de juego, de fútbol y de resultado? Pues sí, por supuesto, ya que en esta convocatoria tampoco ha habido lugar para mí dentro de los 16 que se visten, bueno, pues de alguna manera vivirla también con todos los telespectadores, ¿no? Bien, pues acaba de comenzar el partido. Ha comenzado el partido, ya saben ustedes que la selección española para conseguir la clasificación necesita la victoria. Eso le daría su segura clasificación sin tener que depender de nadie más. Así pues, en busca de la victoria ha comenzado este partido para España. Ahí está Nadal en busca de ese balón. Ha saltado Giner con Poulsen. Julio Salinas, Fritz Hansen es quien le ha quitado el balón para Jensen. El centrocampista Jensen ha retrasado al capitán Lars Olsen. El balón lo controla Fernando Hierro. Esperan los daneses, que tienen a los hermanos Laudrup y a Poulsen, los dos hombres más importantes en el aspecto ofensivo del equipo. De nuevo Jensen, el eje ahí en esa zona central del campo, el que ha jugado para Larsen. Ha controlado el balón Fernando Hierro para el equipo español. Alcorta y Vaquero, las dos novedades en la selección con respecto al equipo que ganó en Dublín. Salinas intentó controlar ese balón, se lo ha llevado definitivamente Larsen. Y ahora es Lars Olsen, de nuevo, quien controlan los daneses, que intentarán enfriar un poquito el partido, esperar a la selección española, intentando sorprenderles en algún contragolpe. Juega ya Zubizarreta para Giner. Continúa Giner, ven cómo les esperan en su propio campo los jugadores daneses. Camarasa, el que ha enviado hacia Vaquero, Goicoechea en esa banda derecha, Luis Enrique en la izquierda. Son los dos alas del equipo español. Cuando Goicoechea intentaba ahí superar a Larsen, no ha podido conseguirlo. Ha interceptado de nuevo Hierro, el balón para Vaquero. Ha habido falta a Vaquero de Vilford. La primera entrada del partido, la primera falta del partido a cargo de Vilford sobre José Mari Vaquero. Ahí lo vemos, el capitán de la selección española. 2 minutos de partido, 0-0 en el marcador. Va a sacar España esta falta por medio de Fernando Hierro. Se adelanta Nadal en busca de ese balón hacia Salinas, no ha podido controlarlo Salinas, lo recupera Giner. Juega Giner con Camarasa y Luis Enrique, los que intentan por esta banda izquierda. Camarasa de nuevo para Salinas, le quitó el balón a Salinas Nielsen y Zubizarreta
al que le va a llegar el balón sin ningún problema. Juega Alcorta para Ferrer. Vaquero para Camarasa. Giner. De nuevo el balón para Nadal. Es Poulsen, el hombre que les espera ahí, el que intenta presionar sobre los defensas. De nuevo Salinas. No observó el árbitro, falta de Rieper, el marcador de Salinas. Y es Olsen el que ha enviado esa pelota que cortó Rafa Alcorta. Nadal. Se anticipó Vilfort a Vaquero. De nuevo para Nadal. Nadal para Ferrer. Intenta ahí al primer toque superar esa barrera de 8 hombres que tienen los daneses en la zona de medio campo. Incluso Poulsen se retrasa apoyando a los hermanos Laudrup, cuando Vaquero ha dejado de nuevo para Nadal. Era muy importante en las salidas ahí de Nadal. Jensen para Poulsen. Le quitó el balón al Alcorta en falta. Falta de Alcorta. Ha sacado ya Olsen para Laudrup. Recupera la selección española. Es Fernando Hierro, pero están todos muy replegados. Es el hombre más adelantado. De ahí que tenga que esperar. Continúa Hierro. Cayó, le hizo falta, le agarró. Fernando Hierro reclama la tarjeta para el jugador Henrik Larsen. Este hombre, el número 5 de la selección danesa, Henrik Larsen, fue quien realizó la falta. Va a sacar Ferrer. El balón de Ferrer hacia Nadal. Y había fuera de juego de Salinas. El balón ha golpeado en Goicoechea. Una vez que lo despejó Nielsen, el saque de banda para los daneses. Se cumple el minuto 5 de juego del primer tiempo en el 0-0. Y bueno, Quique Estebarán, hay una actitud muy clara de los daneses de esperar. Vamos a ver cómo afronta España para romper esa barrera de tantos hombres, ¿no? Sí, efectivamente, estamos ya en los 5 primeros minutos y ello, bueno, pues da a pensar, no ha habido claras ocasiones, desde luego. Yo creo que era de pensar que la selección danesa, como así es, están pues haciendo buenas las palabras que por lo menos nuestro seleccionador nos decía en cuanto a que lo que iban a intentar era el contragolpe. A ellos el empate les beneficia. Y bueno, pues están echándose para atrás. Incluso Poulsen, el delantero más adelantado, siempre está echando una mano en el centro del campo. Y nosotros estamos tratando de replegarnos un poco más con la cabeza que con el corazón que con la cabeza. Y nos está costando, pero bueno, habrá que matar estos primeros minutos de incertidumbre y de nervios. Y no olvidemos la terrible fortaleza que tienen todos los jugadores de Dinamarca. Ha habido falta de nuevo de Rieper sobre Julio Salinas. Va a sacar la falta Ferrer. Deja Hierro. Toca Hierro para Ferrer. El balón de Ferrer hacia Vaquero. Ha despejado Vilfort. Luis Enrique. No llegó Luis Enrique a controlar ese balón. Se lo lleva el pequeño de los Laudrup. Cortó Ferrer. Ese balón que intentaba llevarse Brian Laudrup. Y el saque de banda para Dinamarca. Poulsen. Pasó Poulsen para Larsen. De nuevo Poulsen. Le quitó ahí la pelota a Larsen. El que despeja es Rieper. Juega Nadal. Nadal para Giner. Alcorta, Nadal y Giner son los tres hombres más retrasados del equipo español. Cuando Salinas intentaba irse ahí de Rieper. El balón que terminó en poder de Schmeichel. El larguísimo saque de Schmeichel. Corta Giner. Hierro con Jensen. Luis Enrique quiso jugar de nuevo para Hierro. Es Vilfort. El balón de Vilfort directamente a Zubizarreta. Observen cómo no arriesgan absolutamente nada los daneses si los balones no les van al pie.
Juega Alcorta. El envío de Alcorta hacia Vaquero, lo ha cortado Bilford. Ferrer y Hierro. Es Mikkel Laudrup. Ha cortado Camarasa. El balón para Fritz Hansen. Lo dejó de nuevo para Schmeichel. Están jugando una clara manera de a ver si nos pueden pillar al contragolpe, y lo que nosotros me temo que vamos a tener que hacer es realizar un fútbol de desgaste, ¿no? Desde el primer momento estamos achuchando, no les dejamos tener la posesión en ningún momento, y en cuanto la tienen, el pressing que estamos realizando es magnífico. Lo que hace falta es que las fuerzas nuestras sigan intactas como hasta ahora y las suyas se mermen. Ha jugado Fernando Hierro. Sale Camarasa, hacia él va el balón. Ahí va a intentar llegar Camarasa en esta primera jugada de ataque, podríamos decir, de la selección española, que termina en córner. Primer córner del partido a favor del equipo español. Va a sacar Luis Enrique. Ahí está Camarasa, el autor de la jugada. Se adelantan todos los hombres altos. Giner, Nadal, Hierro, con Vaquero y Salinas dentro del área. Toca Luis Enrique hacia Salinas. De nuevo el balón lo golpeó Ripper y es córner. Segundo saque de esquina para España. Está Matt Ripper, el jugador del Brøndby, el central marcador, el hombre que se encarga de Julio Salinas. Hay mucha envergadura en los hombres de Dinamarca, y en este tipo de lanzamientos les podemos sorprender siempre por anticipación, ¿no? Ahí está de nuevo Luis Enrique hacia Vaquero. Ha tocado Schmeichel. Giner, un poco forzado. Intentó rematar ahí Camarasa. No, fue Giner. No tenía poca opción, y realmente, a pesar de que estaba relativamente solo, era mucho tratar de bajar la pelota en ese momento, ¿no? Vamos a ver ahí de nuevo la jugada. El balón de Luis Enrique. No toca Michael, y ahí un poquito forzado Giner. Remató fuera. En cualquier caso, el primer remate a puerta del partido. 9 minutos y medio de juego, cuando es error de Zubizarreta. La jugada fuera del área, la falta, iba a ver tarjeta roja a Zubizarreta. Esto sí que es el contratiempo más grave que le podía ocurrir a la selección española, que en el minuto 10 ha visto cómo es expulsado Zubizarreta por esa falta que acaba de realizar. Vamos a ver de nuevo la jugada. El error ahí, se lleva la pelota Mikkel Laudrup. La falta de Zubizarreta fuera del área, la expulsión, y ahí va a debutar Cañizares en su primera convocatoria con la selección absoluta. Va a tener la responsabilidad de salir en este momento en lugar de Zubizarreta. Vamos a ver a quién retira Javier Clemente del terreno de juego. Es un serio contrapié. Yo creo que el más serio que podía ocurrir. Una expulsión de un hombre en el minuto 10 del primer tiempo. La verdad es que poco podemos añadir, porque a pesar de que la pelota en el momento del regate iba en dirección al córner, ahí vemos la repetición. Mikkel Laudrup llega, y si es falta, desde luego fuera del área. Siempre nos quedaría la duda de saber si Laudrup llegaba, porque he visto a Alcorta cerca, pero una ocasión manifiesta, debe ser expulsada, y por más que me pese, tengo que reconocer que la expulsión es justa. Sí. Zubizarreta, que le ha marcado la salida a Cañizares a sus 23 años. El jugador se va a Camarasa. Es el jugador sacrificado. Lógicamente nos interesa, dentro de lo que cabe y ante este hándicap, intentar jugar la baza del ataque, y sería, yo creo que es muy peligroso descartar a un hombre de la delantera, ¿no? Ya puestos de perdidos al río, ¿no? Bien, se va a producir el lanzamiento de la falta. Henrik Larsen y Jensen. Ahí está Camarasa. El lanzamiento de Larsen golpeó en un jugador del equipo español, y es córner. Primer córner para los daneses. Ahí está el autor del disparo, Henrik Larsen. Y el córner primero de los daneses. Ahí está Cañizares en su primera convocatoria como internacional, haciendo su debut. Va a sacar Brian Laudrup, el jugador del Celta de Vigo, de 23 años.
balón de Laudrup para Nielsen. El centro de Nielsen. Y Cañizares atajó su primer balón cuando estamos ya en el minuto 13 del primer tiempo. Recuerdo que desde este momento España juega con 10 hombres por expulsión de Zubizarreta. Juega Hierro. Hierro para Giner. Salinas. Aguantó ahí la pelota Salinas. Luis Enrique. Las jugadas personales eran muy importantes. La falta de Jensen a Luis Enrique. Dentro de todas las estrategias que permite el fútbol, España debe explotar al máximo todo lo que sean ahora faltas, choques. Efectivamente, petición de tarjetas. Bueno, hay que agarrarse a todo lo que, sí, todo lo que permite dentro de... Con inferioridad de condiciones y ante la caldera que está siendo hoy el Sánchez-Pizjuán, bueno, pues si se me permite decirlo, hay que presionar al colegiado griego Nikakis todo lo posible, ¿no? El lanzamiento de la falta hace Fernando Hierro. Ha golpeado el balón en Vilfort. Es Alcorta quien intenta controlar. Ha llevado muy bien Alcorta ahí ese balón ante Jensen. Continúa Alcorta y la falta. Y yo creo que es la primera tarjeta ya. Ahora sí. Son varias faltas para sí. Nielsen. Por lo menos le está llamando. Sí, creo que va a mostrar la primera tarjeta. Ahí primero la había agarrado y ahí cómo se cruza y ha salido el balón. Y no, descaradamente. Sí, efectivamente, tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para Nielsen. Nos han roto los esquemas, hay que recuperarse ahora. Hay que recuperarse, cuanto antes mejor. Ahí va a lanzar Goicoechea. ¡Vaquero! El remate de José Mari Vaquero, que ha levantado a todos de los asientos. Hasta incluso los monitores que tenemos delante. En el minuto 14. El remate de Vaquero. Ahí lo hemos repetido. Y se le va ligerísimamente el balón. Ahí vemos de nuevo el remate de José Mari Vaquero, como se adelanta precisamente a Nielsen. Y el balón que se le va fuera. Ferrer, insiste la selección española. Hierro. El balón de Giner. De nuevo para Giner cuando intentaba jugar con Salinas. Luis Enrique. Y este es el que tiene que forzar el 1 contra 1. Tiene habilidad, tiene velocidad. Y es el que más puede intentarlo. Se va el pequeño de los Laudrup. Ahí está Michael Laudrup para Vilfort. La falta de Luis Enrique. Llega a tocar el balón. Bueno, ya hemos dejado a dos tendidos en el suelo. Queda Vilfort en el suelo. Alcorta, que ha venido porque ha recibido un golpe en la cara. Y Michael en la boca. Y ahí está Poulsen en el suelo. Ahí vemos la jugada, el balón que le da Michael Laudrup y la falta de Luis Enrique a Poulsen. Pues creía que había tocado, pero tengo que rectificar, no había tocado. Así es falta. La falta era clara. Voy a procurar llevarme con objetividad. Yo sé que me va a costar 10 y ayuda. Hay mucha pasión, evidentemente, en el partido de hoy. Y ahí está el público gritando: este partido lo vamos a ganar. Porque a pesar del hándicap de jugar con un hombre menos, España debe aprovechar dos cosas. Uno, forzar al máximo las jugadas, lo que decíamos antes. Y también aprovechar que los daneses, el empate para ellos es un buen resultado. Y tampoco, a pesar de tener un hombre más, yo creo que tampoco van a arriesgar demasiado. Efectivamente, y además, si recuerdas, José Ángel, hablábamos en Dublín de las compensaciones arbitrales a las que probablemente nos tendríamos que ver en Irlanda cuando jugábamos con 3 goles a favor y había unas decisiones arbitrales un tanto discutibles, pero siempre a favor de Irlanda, ¿no? Ojalá ahora... Se ha ido Laudrup, atención. El balón de Laudrup para su hermano Michael. El paradón de Cañizares al disparo de Poulsen. El paradón de Cañizares y hay falta favorable al equipo español. Extraordinario Cañizares. Muy bien Cañizares. Ha tenido una respuesta intuitiva casi, vamos, fenomenal. El remate de Poulsen. Lo paró Cañizares. Bueno, no se le puede decir que le falta emoción a este partido, aunque desgraciadamente hasta ahora casi todo ha sido en contra. Juega Luis Enrique. Luis Enrique hacia Salinas.
Salinas con Ripper, siempre muy cerca de él. De nuevo Luis Enrique. Él se le fue a Luis Enrique. Bueno, quiso sorprender a Michael. Estaba Vaquero y Goicoechea en la otra banda. Atrapó sin problemas el guardameta del Manchester United. Llevamos 18 minutos de juego del primer tiempo. Empate a 0 en el marcador entre España y Dinamarca. España desde el minuto 10 con un hombre menos por expulsión de Zubizarreta. Juega Alcorta. Alcorta para Salinas. Intentando aguantar ahí el balón, controlarlo y jugar a los hombres que vienen de atrás. De nuevo Alcorta. Goicoechea, de la misma manera que Luis Enrique lo intenta por esta banda izquierda. Ha habido falta de Larsen a Goicoechea. Ya como Luis Enrique lo intenta por la izquierda, Goicoechea debe hacerlo por aquella otra banda. Y está Clemente transmitiendo algunas instrucciones a Giner y Alcorta. El balón de Goicoechea, intenta Fernando Hierro. Creo que ha rozado el larguero. Sí, por encima ligerísimamente del larguero el remate de Hierro. De momento las jugadas a balón parado las está resolviendo bastante bien el equipo español. Ahí lo vemos de nuevo. El balón botó por encima del larguero. Ahí lo vemos de nuevo. Cuando Cañizares. Una situación de nuevo de peligro ahí. Que no tenemos más porteros. Con muchísimos nervios. Cuando juega Michael Laudrup. Ferrer cerca de él. Vilfort. Ese es Poulsen. Poulsen para Vilfort. Había un hueco ahí en la defensa. Y paró Cañizares el disparo de Laudrup. El pequeño Brian Laudrup. Y Cañizares, que ha realizado dos intervenciones espléndidas. Juega de nuevo la selección española. Es Giner. Giner hacia Salinas. Cortó Ripper. Fitzhansen. El que ha retrasado para el guardameta es Michael. Está indicándole a Laudrup que se adelante, a Brian. Ha cortado Nadal. El balón que había saltado Larsen. Alcorta. Alcorta para Goicoechea. Ahí ya no dan espacios los daneses. Es difícil tras el control eludir un marcaje o la salida de un hombre. Alcorta. Alcorta para Salinas. Se adelantó Ripper. Y ahora es Poulsen el que corre ahí con Nadal. Salió bien Cañizares. Una buena coordinación ahí entre ambos. El despeje de Cañizares. Nielsen lo ha enviado fuera de banda. Balón para el equipo español. 21 minutos de juego del primer tiempo. Sigue el 0-0 en el marcador. España lleva 11 minutos con un hombre menos. Por expulsión de Zubizarreta. Vaquero. Goicoechea. Intentaba cortar Jensen, continúa Goicoechea, disparó ya con poca fuerza. Cuando intenta con Poulsen sorprender es Michael con ese saque tan largo. El balón es para Cañizares. Giner. Juega Giner con Alcorta, Hierro. Goicoechea de nuevo para Hierro. Juega Hierro con Luis Enrique. Muy bien aquí Luis Enrique hasta el momento. Hierro, Poulsen. La entrada en falta de Giner. Se va Brian Laudrup. Le acompaña a su hermano. De uno a otro se anticipó Cañizares. Va a intentar Julio Salinas jugar ese balón hacia Goicoechea. Ha cortado Nielsen. Fitzhansen. Poulsen. Poulsen hacia Laudrup, no ha llegado. Se abrían Laudrup. Va a sacar Giner a Cañizares. Este es el señor Nielsen, el seleccionador Møller Nielsen, el seleccionador nacional de Dinamarca. Alcorta para Nadal.
Goicoechea, ahí en esos metros ya aprietan bastante los daneses. Es muy difícil llegar al control del balón. Cortó Ferrer ese balón que se intentaba llevar Laudrup. Vaquero, Michael Laudrup, Ferrer para Hierro. Hay un poquito más de velocidad, sería bueno para la selección española. Salvó bien Hierro esa jugada. Ferrer hacia Salinas, siempre Ripper con él. Entre los dos jugadores daneses perdió ahí Salinas el balón para Michael Laudrup. Fitz Hansen para Vilfort. Lars Olsen, quien tiene el balón. Michael Laudrup. Ante el Vaquero, Olsen. La apertura de Olsen para Nielsen. Él no controló Nielsen. Recupera el balón la selección española en saque de banda. Bueno, si es verdad que de alguna manera nosotros tampoco estamos creando mucho peligro, porque entre otras cosas están muy echados atrás ellos. Ellos tampoco, si no es al contragolpe, les resulta muy difícil elaborar jugadas. Y dentro de lo que cabe, eso también nos puede beneficiar en cuanto a que, a pesar de ir con 10, en cualquier momento podemos, como ya hemos hecho, además 2 remates. Lo que pasa es que, claro, a ver, España yendo con 10 no debe arriesgar todavía en esos minutos de asumir los máximos riesgos. Sí, efectivamente, a balón parado es como les hemos sorprendido. A balón y si parado, acaso habrá que sacar esperar, y solamente llegado el momento final, los últimos momentos o los momentos ya definitivos, cuando España debe buscar arriesgar si fuera necesario. No debemos cegarnos, a pesar de que vayan 24 minutos de la primera parte, y pensar que hay que meter gol ya mismo. El gol, bueno, se encontrará él solo, ¿no? Vamos a buscarlo, pero no con una locura del medio. Giner es quien tiene la pelota. Deja Giner para Luis Enrique. Luis Enrique hacia Salinas. Ahí ha despejado sin ningún problema Ripper. El balón para Goicoechea ahora, frente a él Nielsen. 1 contra 1. Continúa Goicoechea, el disparo golpeó en Olsen. Intenta Hierro. ¡Oh! Bonito el disparo de Hierro alto. Esta es una buena opción también. De nuevo Fernando Hierro, minuto 25. Ahí lo vemos de nuevo. La empalmó perfecta. Un remate de cabeza de Vaquero. Y uno de cabeza y con el pie que acabamos de ver, de Hierro. Las dos opciones españolas, las dos mejores en ataque en estos 25 minutos de juego que llevamos del primer tiempo, con empate a 0 en el marcador. Ha quitado Salinas ese balón. Alcorta para Vaquero. Vaquero juega con Giner. Luis Enrique. Qué bonito Luis Enrique a Fitz Hansen. Estuvo Brian Laudrup también rápido. Juega de nuevo Fitz Hansen. Poulsen. Recuperó Vaquero para el equipo español. Ahí va Hierro. Hierro y Olsen. El despeje para Cañizares. Insisto que a pesar de jugar con un hombre más, los daneses, observen ustedes cómo no salen de su campo cuando España recupera el balón. Giner para Nadal. Ferrer, Goicoechea de nuevo para Ferrer. Salvó muy bien Ferrer. El centro hacia Salinas, lo ha cortado Ripper. Y ahí está Ferrer de nuevo, cortando en este caso la jugada. Hay que buscar el sacrificio también de los hombres de atrás de vez en cuando puedan sumarse, ya que por lo menos si tenemos inferioridad, bueno, pues repartirnos más el sacrificio, ¿no? Incluido en ataque, ¿no? Como ha sido ahora el caso de Chapi Ferrer, que se ha sumado y además muy bien al ataque. Recuperó el equipo español la pelota en el saque de banda. Lo va a hacer Alcorta. Alcorta para Nadal. Giner. El despeje de Giner. Le llega a Nielsen. Vilfort. Hierro. Importante la labor y la posición ahí de Fernando Hierro. Por delante de Nadal y detrás de los delanteros. Ahí está de nuevo Salinas buscando los desmarques. Ferrer. Hierro. El balón de Hierro para Vaquero. De nuevo Hierro. Se le fue un poquito largo en las dos ocasiones. No salió favorecido el rebote. Y en la primera ocasión se le fue un poquito largo. El campo está un poco rápido y cualquier mínimo toque de más que le des al balón se traduce inmediatamente en un balón incontrolable, ¿no? Así le ha pasado a Fernando, que se le ha ido un poco y ha sido pues
balón para los daneses. Fitz Hansen, el lateral derecho para Laudrup. De nuevo Fitz Hansen. Poulsen. Y el balón termina en poder de Cañizares. Ha indicado una falta de Luis Enrique a Fitz Hansen. El árbitro no lo había visto, el juez de línea se la marcó. El gesto de Javier Clemente hacia el juez de línea cuando Michael Laudrup iba a sacar hacia su hermano Brian. Ahí está el mayor de los Laudrup, el que saca esa falta para Nielsen, que presiona a Goicoechea. Lars Olsen. Vilford juega con Jensen. Michael Laudrup. Luis Enrique con él. También Vaquero. Vilford. Se desmarca Poulsen. Estaban fuera de juego. Indicó Ha levantado. Fuera de juego de Poulsen. Partido trágico. Pues Ángel, no sé cómo puedes comentarlo también. Trágico no. De momento es un partido complicado. Un partido difícil. Un partido en el que... Quiero decir trágico para comentarlo como tú lo haces, con esa sangre fría. Estoy seguro que es mucho más difícil para los que están dentro que para los que estamos comentando, lo están viendo. No te quepa la menor duda. Ahí está Goicoechea intentando profundizar por esa banda ante Nielsen. Insiste Goicoechea, Larsen y Nielsen con él. Y hay falta favorable al equipo español. Va a sacar Goicoechea. De nuevo Nadal se suma junto a Salinas, Hierro y Vaquero. Todo Dinamarca, excepto Poulsen dentro de su área. Ahí va Goicoechea. La ventaja ahí fue para Schmeichel. Muy cerrado. Ahora la falta que lanzó Goicoechea. Nos aproximamos a la media hora de partido. Sigue el 0-0 en el marcador entre España y Dinamarca. Último partido de la Liga de Clasificación del Campeonato Mundial de Fútbol. 0-0 en el marcador. Ahí lo tienen el público entregado. Hoy quizá más si cabe ante un equipo que tiene que crecerse ante la adversidad de haber perdido un jugador, el portero, en el minuto 10 del primer tiempo. Aunque otro gran portero lo está supliendo fenomenalmente. Cañizares en su debut como internacional absoluto. Tocado Vaquero para Giner. Luis Enrique. Entrando muy bien Luis Enrique por aquí, por esta banda. Continúa Luis Enrique. Se apoya en Nadal. El balón de Nadal hacia Goicoechea. Con el Nielsen. Saque de banda para el equipo español. Va a sacar Ferrer. Goicoechea y Ferrer. Y de nuevo Larsen y Nielsen intentando cerrar la salida del jugador español. Saque de banda para España. Indica el juez de línea. No ha llegado Salinas. Ha sido Ripper el que ha enviado de nuevo fuera de banda. Va a sacar al Corta. Goicoechea. Y hay falta de nuevo de Nielsen. Ya tiene una tarjeta amarilla. Y estamos presionando para ver si le podemos sacar la segunda e igualar el número de componentes de cada equipo, ¿no? Pero la jugada y como ha sido una falta lógica de campo, pero bueno, no, de tarjeta amarilla siempre que lo quiera interpretar el árbitro, pero yo creo que no era. Juega Ferrer para Alcorta. El balón de Alcorta lo va a intentar saltar Salinas. Rieper el quien ha despejado. Juega Jensen. Jensen para Vilford. Fitz Hansen, Jensen para Larsen. Larsen, Michael Laudrup. Jensen. Va a intentar llegar Ferrer a cerrar ahí a Henrik Larsen. Poulsen y Jensen. Ha cortado Vaquero. Y el despeje de Nadal les va a dar de nuevo el balón a los daneses. La inquietud, los nervios
también son lógicos ante todos los espectadores y no ajenos a ellos los del palco, evidentemente, como veíamos. Lars Olsen, el capitán danés, el que envía hacia Poulsen. Ha cortado bien Nadal y es Alcorta el que envía algo para Cañizares. El balón de Cañizares lo toca Vaquero. Goicoechea para Ferrer. Hierro. De nuevo Ferrer. Hierro. Jugando bien ahí como pivote. Vaquero hacia Salinas. El rebote le puede favorecer a Hierro. ¡Hierro! La pegó mal, pero tampoco llegó Salinas. A punto estuvo de sacar provecho Salinas a ese golpeo defectuoso que hizo Fernando Hierro. Creo que ahí es cuando pones el alma. Ahí vamos a verlo. Y además con esa preparación que llevaba Fernando Hierro, yo creo que de alguna manera... Sí, la veía una pelota de las más claras. Sí, seguramente en condiciones, no condiciones normales. Realmente yo creo que ha sido algo aislado que Fernando falle una volea de esas, porque casi es su especialidad. La oportunidad para el equipo español, el minuto 33 de este primer tiempo. De nuevo Fernando Hierro. Y muy bien, Julio. ¿Cómo se nota que conocemos al Laudrup? Y ahí está Goicoechea con Vilfort. Ahí está Goicoechea. El córner o el hueco para el regate. Y ya la falta y ahí sí queda el tarjeta porque le agarró. Vamos a ver si se la muestra. Alguien le está llamando a Vilfort. Vilfort no es el que tenía no la tenía Vilfort. Sí, se desentiende enteramente del balón. Sí. Casi en una situación de orgullo del propio jugador por el caño que le habían hecho, más que por el hecho de parar a Goico, ¿no? Bien, de nuevo la jugada, balón parado, minuto 35 el que se va a cumplir ahora de este primer tiempo, siempre con el 0-0 en el marcador desde que se inició el partido. Y una vez más, a ver si sacamos tajada de los balones a balón parado. Ahí va Goico a Schmeichel. Muy cerrados los dos últimos lanzamientos, sin problemas para Schmeichel. Ya es Michael buscando a Brian Laudrup, con él Luis Enrique, saque de banda para el equipo español. Va a sacar Giner, está aprovechando para recibir algunas instrucciones del banquillo. El balón termina en Cañizares. Cañizares dicen que sea adelante, también ganando metros. Con el saque largo, intentando coger el saque o los rebotes. Nadal. Ferrer para Hierro. Hierro con Salinas. Luego le quiso devolver a Hierro. Olsen, el que ha sacado ese balón. Alcorta se anticipó a Poulsen. Goicoechea. De nuevo Ferrer para Nadal. El balón de Nadal hacia Salinas, lo ha despejado Olsen. Vean Laudrup y Giner, saque de banda, recupera el balón en el equipo español. Y de nuevo Giner para Cañizares. Saque de Cañizares, lo va a saltar Salinas con Ripper. Ha cortado Ferrer. Salvó muy bien a Poulsen. Nadal. Va a recuperar Nadal. Giner. Anticipó Olsen. Estuvo muy atento Salinas. Juega con Luis Enrique. No se percató de que Brian venía por detrás. Venía por detrás el pequeño de los Laudrup. Laudrup y Luis Enrique. Olsen para Brian Laudrup. Va a dejar el balón a su hermano, el mayor de los Laudrup, Vilfort. Se desmarca Poulsen, con él corre Nadal. Y falta de Nadal a Poulsen.
de Dinamarca, haciendo ejercicios de calentamiento, mientras Jensen y Mikael Laudrup, va a ser Laudrup, el mayor de los Laudrup, el que va a lanzar la falta. 4 hombres, el pequeño de los Laudrup, Olsen, el despeje tras el de Alcorta lo hizo Vaquero. Jensen para Poulsen y Ferrer, pues muy bien ahí, fenomenal Ferrer ante Poulsen. El balón para Alcorta con Hierro, Vaquero, Ferrer, le fue un poquito el balón, saque de banda para España. Muy bien, Chapi, adivinó en todo momento, y si no lo adivinó incluso le dio tiempo a reaccionar y volver a quitarle la pelota. Es increíble. Chapi es para mí uno de los mejores, con diferencia, marcadores de España. Juega Giner hacia Salinas, Vaquero para Hierro, está esperando el desmarque de Goicoechea, ventaja ahí, el balón se le va, no llega, lo deja Nielsen, saque de puerta. Estamos en el minuto 39 del primer tiempo, sigue el 0-0 en el marcador. En Belfast también, en el partido que juegan las dos Irlandas, el marcador empate a 0. Juega Fitzhansen, Michael hacia Poulsen, todo ahí muy bien Nadal, de nuevo Poulsen, Fitzhansen, Giner, que se adelantó al pequeño de los Laudrup, y saque de banda para España. Giner hacia Salinas muy bien ahí para Luis Enrique, lo desmarcaba Vaquero, le quitó Jensen el balón, que ha recibido un golpe en la cara. Ahí se va Brian Laudrup, hay falta de Giner, puede salir mejor la tarjeta amarilla por esa acción, evidentemente. Se la marca, sí. Se la va a sacar una falta clara de tarjeta amarilla. Ha recibido un golpe en la cara Jensen cuando vemos la falta de Giner. Decía que había recibido un golpe en la cara este hombre, John Jensen, el jugador que pertenece al Arsenal, cuando se lanzó al suelo para obstaculizar la internada anterior de Luis Enrique. Jugador amonestado, Giner. Recordemos que Zubizarreta fue expulsado a los 10 minutos del primer tiempo. Va a sacar Fitzhansen. Hacia Poulsen, Nadal, Hierro, bien controlado el balón, Fernando Hierro, Giner, se le anticipó Jensen a Vaquero, hay falta de Vaquero. Colegiado griego, señor Mikakis. La falta de Vaquero a Jensen, que va a sacar de nuevo a Mikael Laudrup. Para Jensen, Lars Olsen, el capitán danés, juega con Ripper, el marcador de Salinas. Nielsen de nuevo para Ripper. Observen cómo tampoco arriesgan nada los daneses. Insisto que para ellos el empate sí es un buen resultado. Para España puede serlo o no, en función de lo que haga la República de Irlanda. Siempre que España y la República de Irlanda hagan el mismo resultado, siempre será favorable para España. Al margen de la victoria, que sería lo mejor, lo seguro, para el equipo español. Andrés Ferrer. Dejado ese balón para Cañizares. Ferrer. Ahí es donde está el peligro, las pérdidas de balones en esas zonas del equipo español. El saque de banda ahora para los daneses. Lo que debemos hacer también es tranquilizarnos en cierto modo, porque desde la expulsión de Andoni Zubizarreta la defensa está además con muy buen parecer intentando sacar la pelota, y enseguida se crea una incertidumbre alrededor de la afición que no es nada bueno para nosotros. Ahí saque de puerta.
Esa acción entre Alcorta y el pequeño de los Laudrup, Brian Laudrup. Vemos de nuevo la jugada. El balón golpeó en el jugador danés y el saque de puerta que va a hacer ya Cañizares. Ha llegado Fernando Hierro. Michael Laudrup metió demasiado largo ese balón, cortó muy bien Giner. Nadal para Alcorta. Hacia Salinas va ese balón. Ahí corre Salinas con Ripper. Se queja Salinas ahora que le cortó la salida. Van fajándose los dos. El marcador de Julio Salinas también es muy fuerte. Y a pesar de que Julio es un gran fajador en este tipo de jugadas, para irse del defensa, el defensa también tiene bastante oficio como para no dejarse desequilibrar en cualquier momento, ¿no? Ha llegado Brian Laudrup. Es Nadal quien controla. Como ven ustedes, vamos a entrar en el último minuto del primer tiempo con el 0-0 en el marcador. Ahora Cañizares ahí para Alcorta. Alcorta, Nadal. Ahora sí intentan ahí los daneses presionar un poco sobre los defensas para intentar robar el balón en esa zona. Ferrer le quitó el balón Vilford. Y es Nielsen el que cambia para Fitzhansen. Le presiona a Luis Enrique. El despeje de Schmeichel. Vilford para Larsen. Ha cortado de nuevo Ferrer. Ahí están Ferrer y Larsen. Ahora ha sido Nadal quien interceptó el balón. Continúa Nadal con Giner. Juega con Alcorta. Alcorta para Goicoechea. Goicoechea y Larsen. Balón para el equipo español. Creo que en falta. Sí. Está esperando Goicoechea a ver si se adelantan Giner y Fernando Hierro a acompañar a Vaquero, Luis Enrique y Salinas. No ha llegado Hierro. Fitzhansen es quien ha despejado. No llega Ferrer. Alcorta. De nuevo Goicoechea. Goico para Salinas. Salinas se le quedó un poquito corto a Goicoechea. Ferrer. La intención era bastante buena, pero se le quedó el balón un poco frenado. Aparte de que la superioridad de la defensa danesa se ha manifestado ahí en que había un hombre cubriéndole y dos yendo a por el supuesto pase que pretendía dar Julio Salinas. Bueno, pues ya hemos superado el minuto 45, casi un minuto más sobre el tiempo. Seguimos con el 0-0 en el marcador. Cuando Giner Ripper, Luis Enrique el que ha saltado con él, Vaquero para Hierro. Juega Hierro con Giner. Para Luis Enrique ha cortado Fitzhansen. Jensen. Lars Olsen, final del primer tiempo. 46 minutos y medio ha durado esta primera mitad, a la que llegamos con un 0-0, que no es un mal resultado después de cómo se le han puesto las cosas al equipo español en el minuto 10 con la expulsión de Zubizarreta, jugando con un hombre menos, y el desconcierto que eso puede suponer para el equipo. José Ángel. Sí, vamos al terreno de juego. No, queríamos hablar con Fernando Hierro, pero el hombre está totalmente descompuesto por esta situación. Vamos a ver si uno nos dice, tampoco, no está el horno para bollos. Los jugadores se retiran ahora para, evidentemente, aprovechar el tiempo del descanso para que el seleccionador introduzca las variantes lógicas después de que el equipo español tenga que afrontar la segunda parte, también con 10 jugadores. De momento el 0-0 aquí, el 0-0 en Belfast. Y bueno, no es lo peor que le puede pasar a la selección española, insisto, mientras que el resultado de Belfast se mantenga el mismo que aquí. España, les insisto, tiene el pase seguro para el Campeonato del Mundo si gana, y a partir de ahí cualquier otro resultado tiene que ser el mismo que haga la selección de la República de Irlanda.
Vamos a despedir de momento esta transmisión desde el Sánchez Pizjuán. Señoras y señores, volvemos al comienzo del segundo tiempo. España 0, Dinamarca 0 en el primer tiempo. Por la expulsión de Zubizarreta. Vamos a ver si la actitud, evidentemente, de los daneses no va a variar mucho, porque para ellos, insisto, el empate es un buen resultado, es el resultado que necesitan para estar en la fase final del Mundial. Y España tendrá que arriesgar un poco más para no estar tan pendiente de Belfast, pero en cualquier caso, si en Belfast sigue el 0-0, España también acompañaría a los daneses. Vamos a ver si los españoles cómo afrontan este segundo tiempo cuando hay un cambio en la selección de Dinamarca. Entra con el número 13 Jes Hoeg. Vamos a ver en lugar de quién ha entrado Hoeg con el dorsal número 13. Cuando todavía la selección española no ha aparecido, como ven ustedes, en el terreno de juego. Jes Hoeg, que es un defensa. Y ahí están, ya saliendo los jugadores. Sí, adelante, Paco. Sí, vamos rápidamente con Luis Enrique. Una primera parte comprometida, difícil para España, Luis Enrique. Sí, la verdad que se trastoca todo un poco con la expulsión y desde ese momento pues estamos intentando hacer otro juego y a ver si en alguna acción de balón parado podemos conseguir un gol. Un partido muy duro también en esa primera parte. Bueno, normal, nos estamos jugando mucho. ¿Cómo se presenta esta segunda ante el hecho de que España sigue con ese hombre menos? Hombre, pues igual, creo que derrochando facultades y simplemente a intentar llegar y a intentar ser superiores a pesar de que seamos uno menos. Gracias y ánimo, que estamos con vosotros. Ahí están ya saliendo los jugadores españoles. Vamos a ver en lugar de quién ha salido Jes Hoeg, que es un defensa del Brøndby. Este es el capitán Lars Olsen, el que le está indicando al árbitro. El número 6, José Ángel. Nilsen. Es Nilsson, el jugador que estaba amonestado. No quiere asumir riesgos de una segunda amonestación. El seleccionador danés. Así pues, Nilsson se ha quedado en la caseta. Ha entrado el defensa Jes Hoeg, defensa, insisto, del Brøndby, jugador de los últimos que se ha incorporado a esta selección de Dinamarca. Y ahí está el señor Nikakis, el colegiado griego, hablando con el delegado de FIFA en este encuentro sobre algo que no está correcto dentro del terreno de juego. Bien, en España no hay cambio, va a aguantar Javier Clemente, va a esperar tal vez a ver cómo se va desarrollando el segundo tiempo aquí y en Belfast, porque ahora ya con 10 hombres y en la situación en la que está la selección española, sí hay que estar muy pendientes de Belfast. Comienza el segundo tiempo, los jugadores suplentes de España haciendo ejercicios de calentamiento, con el 0-0 en el marcador. Ha comenzado esta segunda parte entre Dinamarca y España. El momento ya definitivo de este último partido de la Liga de Clasificación. Ha tocado para Poulsen Brian Laudrup. Ahí corre de nuevo Brian Laudrup con Giner. El menor de los Laudrup ha profundizado muy bien y ha provocado... No, saque de puerta, dice el juez de línea. Está indicando al árbitro que era saque de puerta, pero el árbitro insiste en el córner. El juez de línea levantó la bandera diciendo que era saque de puerta. El árbitro ha indicado que se saque desde la esquina. Va a sacar el pequeño de los Laudrup, Michael Laudrup, y ahí están Guardiola, Kiko, Felipe y Boro. Solamente uno podrá entrar en el terreno de juego. Ha despejado Fernando Hierro. El balón para Larsen. Larsen para Laudrup. Ha salvado de nuevo Cañizares. Y Cañizares, espléndido de nuevo, que acaba de salvar otra gran ocasión de gol. Indudablemente el debut de Cañizares es hasta el momento lo más positivo de este partido para el equipo español. Ahí lo vamos a ver.
cómo se fue Laudrup y salvó muy bien Cañizares. La peligrosísima jugada de Michael Laudrup en el primer minuto de este segundo tiempo. Ha despejado Giner, también lo hizo Vilfort, que es el hombre que trata de cerrar ahí a José Mari Vaquero. Se ha venido con la salida de Hoek, se ha venido Fitz Hansen al lateral izquierdo y Hoek se ha quedado como lateral derecho en la selección de Dinamarca. Cuando ha cortado ahí bien Hierro ese balón a Brian Laudrup. Larsen y Michael Laudrup. Ferrer cerca de él. Poulsen para Jensen. El disparo de Poulsen, el despeje de Alcorta. Larsen y Vaquero. Ahí está el recién incorporado Hoek, ahora como lateral derecho. Y el balón para Cañizares. Hoek reclaman los jugadores daneses penalti. Falta al jugador danés. El colegiado estaba muy encima, no ha indicado nada. Ahí vamos a ver de nuevo la jugada. Y ahí yo creo que no se ve si se le toca. Como no sea con el cuerpo, desde luego quizá con la rodilla. Con la pierna, ¿no? No pudo tocar. Con la parte de abajo del pie no le toca al jugador danés. Juega ya Vaquero para Hierro. De nuevo no pudo llegar ese balón a Vaquero, lo ha cortado Vilfort. Michael Laudrup con el balón. Vaquero frente a él. Laudrup para Larsen. De nuevo el mayor de los Laudrup. Fitz Hansen para Michael Laudrup. Jensen y Vaquero. El balón se lo lleva Hierro. Va por detrás. Hierro, Goicoechea. Vamos, Andoni. Continúa Goicoechea, Fitz Hansen frente a él, muy cerrado, no pudo llegar Salinas. Terminó el balón, poder de Schmeichel. Cada vez más pendientes de lo que ocurre aquí y de lo que ocurre en Belfast. En los dos partidos el 0-0. Todavía muchos minutos por delante, pero les mantendremos informados también de lo que ocurre ayer, por lo importante que es para el partido de aquí, por la trascendencia que tiene. En cualquier caso, Quique Estebarán, que ya ha subido del vestuario. Quique, ¿qué es lo que ha transmitido el míster? ¿Cómo ha planteado esta segunda parte? Bueno, la ha planteado, lógicamente, desde el punto de vista de que, a pesar de que tenemos inferioridad en el número de componentes del equipo, bueno, pues nos la tenemos que jugar como lo estamos haciendo, a base de corazón, sabiendo que ellos son uno más, pero sobre todo a base de corazón y de raza. Lo que hace falta ahora es llevarla a cabo durante los restantes 45 minutos. En cuanto al sistema de juego variantes, apenas sí que va a haber. No me consta que haya ninguna importante, vamos. De momento, efectivamente, así ha sido. No hay ninguna importante. Cuando Alcorta ha sacado ese balón, ha salido por el lateral. El saque es para los daneses. Han cumplido ya los primeros 5 minutos de este segundo tiempo. Ha habido una falta de Alcorta, un empujón a Poulsen, que es la falta que van a sacar los daneses. Va a sacar Michael Laudrup para Jensen. El disparo de Jensen lo paró bien Cañizares. Ahí vemos de nuevo el disparo del centrocampista John Jensen, el jugador del Arsenal inglés. Salinas con Ripper, también estaba ahí Vaquero. Peleó bien ahí la pelota Vaquero con Vilfort, se la lleva Jensen. Jensen para Michael Laudrup, adelante está Poulsen. Le va a salir al cruce Nadal a Poulsen. Y disparó muy mal ahora Flemming Poulsen. Saque de puerta. Parece que va a ser Kiko. Sí, yo creo que es la opción que va a buscar Javier Clemente, un hombre hábil ahí arriba, que puede hacer una jugada individual dentro del área o provocar un penalti. De características físicas contundentes, al igual que la defensa danesa.
Aunque, bueno, hipotéticamente, no soy adivino. No sé si tal vez sustituya a Julio Salinas. Por el hecho de dejarle a Kiko el marcador ya un poco mejor, ¿no? Va a entrar inmediatamente Kiko ya en el terreno de juego. Va a sacar Giner desde la banda. Giner para Nadal. Nadal envió ese balón hacia Luis Enrique. Alcorta se anticipó bien ahí a Poulsen. Hoff y Luis Enrique. Sí, efectivamente. Y se va a ir Julio Salinas. Vamos, al menos es el dorsal que tiene el delegado de FIFA en las manos para que entre Kiko. Nuestro talismán, recordemos, de la Olimpiada. Vamos a ver si hoy también es decisivo y definitivo Kiko en este partido. Ahí está Fernando Hierro peleando ese balón ahí con Laudrup. Falta de Laudrup, balón para el equipo español. ¿Cuándo se va a realizar el cambio? Están indicándoselo al colegiado en una falta, en una posición para Fernando Hierro. Y ahí se va Julio Salinas y va a entrar Kiko. Con el dorsal número 15, Kiko sustituye a Julio Salinas a los 8 minutos de este segundo tiempo. Kiko, el jugador de 21 años del Atlético de Madrid, que juega su quinto partido como internacional. Y al lanzamiento de la falta, Nadal y Hierro. El balón golpeó de nuevo en Vilfort, es el que sale en todas las faltas. Y ahí está Alcorta enviando precisamente a Kiko este primer balón al área. Poulsen y Nadal. Con este choque entre ambos. Y hay falta favorable al equipo español. No, favorable a los daneses, creo. Vamos a ver la jugada. Ahí, con los codos, los dos jugadores buscaron ganar la posición y ganar la pelota. Va a sacar Fitz Hansen, ahora como lateral izquierdo, este número 2, que con la salida de Hogg ha cambiado de lateral. Intenta Ferrer que la pelota no salga, no lo puede impedir. Van a sacar desde la banda los daneses. Sigue el 0-0 en el marcador. En este partido sigue el 0-0 en el marcador en Belfast entre las dos Irlandas. Va a sacar ya Larsen. Ha caído la pelota. De saque de puerta. Sigue el público transmitiendo sus sensaciones positivas, intentando enviar sensaciones positivas al equipo y también intentando ayudarle en el enorme esfuerzo que supone jugar durante 80 minutos con un jugador menos, con un hombre menos, en un partido tan decisivo. Cuando es Nadal quien tiene la pelota. Juega con Ferrer. Ferrer para Alcorta. De nuevo hacia Ferrer. Se cruzó Vilfort. Goicoechea. La pelota es para los daneses. Va a sacar Fritz Hansen. Ha tocado Poulsen. Recupera el Nadal para el equipo español. Nadal para Giner. Ya los balones arriba, buscando a Kiko, pivotando a su alrededor Luis Enrique y Vaquero. Hay saque de banda para el equipo español. Va a sacar Giner. Luis Enrique. Con Ripper. El balón para Giner. Ahí va Vaquero, demasiado largo. Saque de puerta, no pudo llegar Vaquero. 11 minutos del segundo tiempo, siempre con el 0-0 en el marcador. Va a sacar Schmeichel. A medida que pasan los minutos, subirá la tensión, los nervios. Está en juego nada más y nada menos que asistir a la fase final del Campeonato Mundial de Fútbol el próximo mes de junio
en los Estados Unidos. Y evidentemente aquí se está jugando hoy eso. Cuando Brian Laudrup es quien tiene esa pelota. Brian Laudrup y Giner. Continúa el menor de los Laudrup, ha cortado bien Giner. Y el balón a córner. Es el segundo para los daneses en este segundo tiempo. Va a sacar el propio Brian Laudrup. Despejó Hierro, el balón para Jensen, fuera. Juega Cañizares ya para Alcorta. Ahora sí están presionando un poco más arriba a los daneses. Eso es un cambio con respecto a lo que hicieron en el primer tiempo. Y ahí está Kiko en acción. Con el Rieper. Eso es lo que busca el seleccionador de Kiko. Y Rieper, que le ha obstaculizado con las manos. Podría ser tarjeta amarilla. Sí, si nos acogemos a lo que pasó en la primera parte, en una jugada de iguales condiciones, ahí la vemos, pero con el único cambio de protagonismo entre Kiko y Goicoechea, era tarjeta amarilla, lo cual habría supuesto la segunda del número 3. Juega Goicoechea. ¡Y Vaquero! ¡Qué pena de remate de Vaquero! Que se había anticipado bien a Olsen y a Schmeichel. La oportunidad para el equipo español a los 13 minutos. Ahí la vemos. Se anticipa y salió bien Vaquero. Toda la portería era para él. Qué pena que no pudo precisar ese remate. Con Vaquero y Fernando Hierro los que han llevado las mejores jugadas en ataque, los que han rematado mejor para el equipo español. Hay falta de Brian Laudrup a Giner. Va a lanzar Giner la falta. Kiko y Vaquero en el borde del área esperando. Despejó Olsen. Vaquero no pudo controlar. No llegó el balón a Kiko. Luis Enrique para Ferrer. Olsen obstaculizaba a Ferrer. Jensen. Vaquero que ha cerrado muy bien ahí con Ferrer. Kiko y Luis Enrique. El disparo de Kiko, el balón a córner. Golpeó en un jugador danés. Observen, Kiko ya se estaba quejando antes de haber recibido un golpe en la cara. Y sangrando. Estaba sangrando, como vieron en este plano. Y es el primer córner de la selección española en este segundo tiempo. El balón golpeó en Rieper. Va a sacar Luis Enrique el córner. Luis Enrique, Kiko saltó con Olsen. De nuevo Kiko. Y el despeje de Brian Laudrup. 15 minutos del segundo tiempo. Todo sigue igual. 0-0 en el marcador. Todo sigue igual en el marcador, evidentemente. Giner para Kiko. Kiko juega con Fernando Hierro. Le está pidiendo Ferrer en esta banda. Le quedó un poquito atrás el balón ahí a Ferrer. Ferrer para Vaquero. Vaquero hacia Kiko, un poquito largo. Fitzhansen es quien ha despejado. Y ahí van Hierro y Nadal. El balón lo echó Vaquero para Alcorta. Alcorta entre Michael Laudrup. Vaquero. De nuevo Alcorta. Alcorta hacia Kiko. No pudo controlar ahí Kiko. Se lo lleva Jensen. Jensen para Larsen. El balón largo de Larsen. Va a llegar Cañizares. Insiste, derrochando un enorme facultades físicas el equipo español. Jugando desde el minuto 10 con un hombre menos. Intentando asegurar el cero en su portería y buscando la oportunidad del gol. Va a lanzar Giner.
Es Jensen quien despeja. Ahí está Mikael Laudrup. Sale su hermano Poulsen y Jensen en el contraataque. Jensen con el balón. El disparo de Jensen a Cañizares. Desde ahí yo creo que no hay demasiados problemas para dejar tirar a los daneses. Cuando envía Nadal, dejó Vaquero, engañó a Vilford, pero no a Hogg. Lars Olsen, el capitán y hombre libre de esta defensa. Ha cortado Ferrer. Goicoechea para Hierro. Hierro juega con Kiko. Kiko entre los dos jugadores daneses en un tercero. Y de nuevo falta favorable al equipo español. Las jugadas a balón parado. De nuevo para España. Goicoechea le cerró ahí bien. ¿Cómo se notaba que le conocía? Sí. Que estaba frente al Laudrup, ¿eh? Y supo el amago. Normalmente en una jugada normal un contrario como mínimo se la traga, no sé. Y sin embargo Michael ha estado vivo y ha sabido en todo momento lo que te iba a tratar de hacer, ¿no? Esa es una desventaja de la que tenemos. Por otra parte tenemos la ventaja de que también conocemos a Michael, pero aún así nos ha costado. Ha salido mal el ¡Gol de España! ¡Gol de España! Hierro. Acaba de marcar Fernando Hierro. Acaba de marcar Fernando Hierro a los 18 minutos. Dios mío de mi vida. El gol de España. Falló Schmeichel en la salida, se tragó el balón. Viene a reclamarle al árbitro una falta, tarjeta amarilla para Schmeichel, mientras se desborda la alegría en el Sánchez Pizjuán. Ahí está la jugada. Schmeichel choca ahí con Vaquero. ¡Qué bien! Y Fernando Hierro, el hombre que más y mejor lo había intentado, junto a Vaquero, ha batido a los daneses en el minuto 18 de este segundo tiempo. España 1, Dinamarca 0. Autor del gol Fernando Hierro. Ahí lo vamos a ver de nuevo. El público. Y Vaquero pidiendo el ánimo de toda la gente, claro que sí, de toda la afición. Ahí está. El remate espléndido, impecable de Fernando Hierro, y es Schmeichel que se queja de una falta a cargo de Vaquero. Ahí está el choque entre Schmeichel y Vaquero. Cualquier caso está fuera del área pequeña. Sí, pero fuera del área Dentro del pequeña. área pequeña donde no se le puede tocar al portero. Y Fernando Hierro que marcó el 1-0. Esto era lo más difícil. Un equipo con 10 desde el minuto 10 del primer tiempo, valga la redundancia, que fuese no solo capaz de aguantar a un equipo que tampoco ha asumido muchos riesgos porque el empate le valía, pero que ha tenido fe y en las jugadas a balón parado. Además de verdad, una vez más ha sido a balón parado, no ha sido una falta, ha sido un córner en el que España, bueno, pues si normalmente se nos ha tachado de pequeñitos, va a haber que terminar esa fama, porque además contra Aire, toda una potencia como Aire, también supimos dar toda una lección de cómo contrarrestar su juego. En el palco, los señores Suárez Pertierra, el presidente de Andalucía, Chávez, y el presidente de la Federación Española, señor Villar, como todo el público, en estos momentos viviendo la euforia que ha supuesto y la enorme alegría que ha supuesto el gol de un fenomenal Fernando Hierro. Todos están jugando magníficamente, pero Fernando Hierro y José Mari Vaquero habían sido los dos hombres que mejores remates habían realizado. En Irlanda le dábamos un sobresaliente a Nadal, aparte de un notable muy alto, o sobresaliente también de todo el equipo. Y desde luego Fernando Hierro, si te das cuenta, está llevando la manija del equipo. Ahí le vemos nuevamente de cabeza, esta vez defendiendo y haciendo un alarde de energías tremendo, porque lo has visto defendiendo, tiene que incorporarse en ataque también, como ha sido en la oportunidad del gol, y en otros balones también a balón parado que han tenido su cercanía. En el descanso, cuando he bajado, me decía esa oportunidad que he tenido, que se ha ido fuera por poco. Le digo, no, si has tocado el larguero. Y bueno, ya ha echado un mecachis con mayúsculas. Joder, atención. Y el remate de Larsen, peligrosísimo siempre este Henrik Larsen, que marcó goles muy decisivos en la Eurocopa. Un hombre que era suplente en la Eurocopa, que estuvo en el fútbol italiano en el Pisa, donde no triunfó, lo devolvieron a Dinamarca y ahora está en Alemania, en el Waldorf Mannheim. Pero este hombre hizo goles importantísimos en la Eurocopa, siempre saliendo en los segundos tiempos. El número 5, Henrik Larsen. Ahora yo me imagino que la selección danesa va a adelantar sus líneas, incluso estoy viendo, antes normalmente el que presionaba era Flemming Poulsen y nadie más. Los hermanos Mike de Laudrup estaban
ayudando a la media en cuanto en el momento. Perdona y... No, está reacio a sacar Luis tarjetas. Enrique ya está reacio a las tarjetas, sí. Falta de Host. ¿Sabes una anécdota? El árbitro de este encuentro está siendo vigilado por así decirlo, entre comillas, por un juez que dictamina la FIFA, que es escocés y que por lo visto es un hueso. Es por ello que el árbitro tendrá que sopesar mucho cada... Y el escocés Mr. Will, que es el delegado Sí. de FIFA Efectivamente, en este encuentro. el delegado de FIFA. Y que tendrá que saber muy bien lo que pita y lo que señala, porque entre otras cosas él también se está jugando ir al Mundial. Son muchos los que se están jugando ir al Mundial. Es Sí. España y Dinamarca aquí, es la República de Irlanda en Belfast, es Italia, es Francia, es Bulgaria, es Portugal, es Holanda, es Inglaterra, hoy es en la propia Argentina esta noche, Australia, sí. Australia, es decir, son muchos los grandes equipos que Hoy es están un en este miércoles mundialísticamente... futbolísticamente mundial. Futbolísticamente mundial, eso. Otro hombre de Dinamarca haciendo ejercicio de calentamiento. Recordemos que ha metido un defensa más en esta segunda mitad. Bueno, ha cambiado un defensa por otro. Cabría señalar también que si el resultado termina en los dos encuentros que nos interesa, como está hasta ahora, 0-0 en Irlanda y 1-0 aquí, serían las dos selecciones, España y Dinamarca, las que se clasificarían. Eso Cuando es Vilfort el que intentaba llegar a ese balón, no lo va a conseguir. Cañizares. España ganando tiempo. Queda la mitad del segundo tiempo ahora mismo, señores. 23 minutos de este segundo tiempo. Gana España por 1-0 desde el minuto 18 en que marcó Fernando Hierro. Vaquero ha saltado ahí con Vilfort. Ferrer, viene el capitán Lars Olsen, deja Ferrer. Saque de banda para la selección española. está pidiendo Michael Laudrup a todos sus compañeros mayor presión. Ahora vemos a Chapi rodeado de 4 jugadores daneses, pero claro, es lógico, van perdiendo, no pueden jugar con el resultado de Eire, y más sabiendo que desde el principio eran ellos los claros favoritos para estar en el Mundial. No en vano son los actuales campeones de Europa. Además de eso, España está jugando con la selección que ganó el año 92 el Campeonato de Europa en Suecia. Ahí está Brian Laudrup. Corre con él Giner. No llega. Saque de banda, recupera el balón el equipo español. Va a entrar el segundo hombre en el segundo cambio en Dinamarca, con el dorsal número 15, Ben Christensen. Un hombre que lo recordarán mucho los aficionados del Tenerife, los aficionados en general y sobre todo los del Tenerife. sí, Por los marcó goles que hizo. 3 3 en Grecia y 1 en Tenerife, 4 en la eliminatoria. a mis excompañeros del Tenerife, y que bueno, finalmente no valieron para Atención, nada. Brian Laudrup. Hoy pase lo mismo. Ha cortado hoy en Fernando Hierro. Bueno, Está Fernando. impresionante Fernando. Hay una Falta. falta que ha marcado ahí de Vaquero. Falta de Vaquero sobre Brian Laudrup. Y ahora va a quitar a Poulsen para que entre Ben Christensen. Ben Christensen con el número 15. Se va a llevar a cabo ahora mismo el cambio. El jugador. Bueno, una promesa que no va a poder cumplir Poulsen. Aseguró que iban a ganar y que él iba a meter un gol. Una promesa menos. Eso ya se acabó. Eso ya es imposible. El jugador del Olympiacos, con el dorsal número 15. Ben Christensen es quien entra en el terreno de juego. Michael Laudrup quien ha sacado, y precisamente Christensen, el primer balón que ha tocado, el primer balón de peligro. En cualquier caso, Dinamarca, solo la jugada de Laudrup, de Michael Laudrup, que salvó Cañizares en el primer minuto del segundo tiempo, y esta han sido las dos únicas veces que se han aproximado los daneses en estos ya 26 minutos que llevamos del segundo tiempo. El público cada vez más entregado, porque ahora sí que hay que apoyar. Bueno, ahora y siempre, pero ahora mucho más, porque ya cuando las fuerzas están fallando. Ahora es cuando más se agradece y cuando más se tiene en cuenta el apoyo que pueda darte tu propia afición, ¿no? Ahora es cuando entra el factor la afición te lleva, ¿no? Y es así de siempre. Lo que pasa que con toda la emotividad que tienen cada uno de los jugadores de verse respaldados por todo un país, como es el caso nuestro, sinceramente es para sentirse
hasta eufóricos a pesar del cansancio que puedan tener cada uno de los jugadores, ¿no? Juega el capitán Olsen hacia Vilford. Ha cortado ahí Nadal para Vaquero, vino de nuevo Olsen y Nadal. Ahora es cuando tiene que volver a resurgir el gran Nadal, cuando los daneses se van a ir más arriba. Ahora es cuando Miguel Ángel es cuando más me acuerdo de Miguel Ángel Eneire, ¿no? Incluso con esa soberbia con la que sacaba el balón hacia adelante y facilitaba a todos los compañeros el llegar más arriba con la pelota. Pero claro, estamos hablando de un caso en el que eran 11 contra 11 y sin embargo hoy es 10 contra 11. De ahí que se tengan que multiplicar y repartir el sacrificio cada uno de los jugadores, a lo cual están respondiendo todos maravillosamente bien. Ahí está Kiko en acción, falta de nuevo sobre Kiko, la hizo Mark Rieper. Y gol de Irlanda, por lo que noto en el público. Gol de Irlanda del Norte, por lo que noto en el público. Efectivamente, así es, 1-0. 1-0, acaba de marcar Irlanda del Norte. Los dos equipos clasificados, pero mucho más en estos momentos. No ha hecho falta que me lo dijera nadie. Sí, claro. El público, como todo el mundo, está siguiendo lo que ocurre también en la información que ocurre en el otro campo, muy pendientes de lo que hay aquí, pero también cuando el lanzamiento de la falta lo ha parado es Michael, el lanzamiento de Fernando Hierro. Habría que comunicárselo a los daneses. Quinn ha marcado por el Quinn de Irlanda del Norte. Hay otro, el gigantesco en la República de Irlanda. Cuando acabamos de observar una tarjeta amarilla a Andoni Goicoechea por ponerse delante del balón, creo que ha sido. Y por obstaculizar el saque. Tú y yo estábamos en Irlanda. Y el público también, que está aquí gritando Irlanda, Irlanda. Evidentemente es muy difícil el partido. Se va a cumplir el minuto 29 de este segundo tiempo. Sigue ganando España por 1-0 en el partido probablemente más difícil en muchos años. Kiko aguantando muy bien ahí el balón, esperando los apoyos de atrás. Goicoechea para Luis Enrique. Frente a Elhot. Muy bien. Luis Enrique y Kiko, los dos olímpicos en acción, los dos campeones olímpicos. Ha buscado Kiko ahí ese saque. Está bien. Muy listo. Está bien, estaba muy rodeado de jugadores y como mal menor, bueno, no darle la pelota a ellos y todo lo contrario. Hay nada más, hay, ahora que estamos fijándonos, 4 campeones olímpicos en el campo. Cañizares, Ferrer, Kiko y Luis Enrique. Y uno en el banquillo, Guardiola. 4 campeones olímpicos en el campo, uno más en el banquillo. Cuando se queja Alcorta, que le ha hecho falta a Christensen. Fernando Hierro, impresionante ahí en esa zona del medio campo. Cuando juega Larsen para Dinamarca. Larsen a Fitz Hansen. Lars Olsen. Mikael Laudrup. Vaquero a punto de quitarle ahí la pelota. Estuvo muy atento también Luis Enrique. Vaquero retrasa para Ferrer. Están presionando ahí y peleando muy bien también los daneses. Kiko se había metido fuera de juego. Ahora no, rectificó muy bien los dos, Goicoechea y Kiko. Goicoechea aguantando y Kiko saliéndose. Y ha habido falta de Fitz Hansen a Kiko. 30 minutos, 15 para el final. Es una facultad también que tiene muy buena Kiko, que es la de aguantar la pelota. En situaciones como la que tenía ahora, un jugador contra otro, haya sabido aguantar y una de dos, o le dejan escaparse o le terminan por hacer falta. En este caso yo creo que el defensa ha ido directamente a hacer falta para no hacer más tardía la recuperación del balón. Sin embargo no lo van a conseguir porque Kiko está tendido en el suelo. Está Senen, el fisioterapeuta, atendiéndole. A Kiko me parece que se ha golpeado en la cara con el juez de línea al caer. Pues es posible. No me he fijado. Estaba el juez de línea encima y al caer se puede haber golpeado en la cara con las piernas de... Tarjeta amarilla para Lenia. Qué broma, hombre, no mires. No, estaba mirando a Kiko en el terreno de juego con Senen y el doctor Genaro Borrás. El público con el olé, 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 intentando que esto sea ya, empiece la gran fiesta como era hoy la del fútbol español.
Eso es lo malo, que les demos los balones ahí con tanto campo por delante. Tenemos la obligación de replegarnos, como así es, y a Michael hay que ir Ha venido Luis Enrique. encima. No lo ha visto Christensen. Nadal. Bien. Brian ha cortado muy bien a Brian Laudrup, Giner. Hoy Luis Enrique, que bien intentó llegar a ese balón. 1-1, acaba bien. de empatar la República de Acaba de Irlanda. empatar Irlanda. Ya está Kiko, no ha indicado falta Mikakis. Ay, Dios mío. Brian Laudrup y Bilford. De nuevo Brian Laudrup hacia Christensen. Cañizares por si acaso metió el puño y el balón a córner. Tercer córner de los daneses en este segundo tiempo. ...1-0 gana España en el Sánchez Pizjuán. 1-1 en Belfast entre las dos Irlandas. El lanzamiento de Brian Laudrup. El balón Ferrer lo ha despejado ante Christensen. Sube la emoción, sube la tensión en este partido. España-Dinamarca, cuando atacan de nuevo los daneses. El centro, Cañizares a córner. Están acosando ahora los daneses. Se me nota mucho, José Ángel, cuando atacan que no habló. Sí, sí, te has ido arriba con el gol de España. Sí, ¿verdad? me ha agrandado, ¿verdad? Atención ahí a los balones muertos, el remate muy alto de Hoek, este número 13, defensa del Brøndby, el que ha rematado. Tarjeta amarilla. No, estaban protestándole Christensen y Jensen. Y ahí está Clemente, pues hablando con Miguel, con el fisioterapeuta, ya que no puede trasladarle él mismo las órdenes directamente, es para tratar de hacerles saber algunas señas a los jugadores. Como fisioterapeutas, como parece como que pudieran salir a atender a alguien, bueno, pues se lo comentan. Ha ido Christensen a por el balón para entregárselo a Cañizares. Está quejándose Goicoechea, Sí. Está viniendo a la banda para que lo atiendan. Y ahí está Clemente indicándole a Kiko que venga un poquito más atrás en busca de balón, que no se vaya tan arriba. Mientras ahí vean cómo atienden a Goicoechea. Saque de banda para el equipo español. Bien, Kiko, bien. El juego de línea dudando a ver quién se lleva el balón. Y ya hay esbozos de ola en el Sánchez Pizjuán. Le quedan muchos minutos todavía, 10 minutos para el final. Clemente fuera del banquillo. Tal vez son los nervios los que hay que sacar del cuerpo. Efectivamente. Cuando es Ripper el que ha retrasado para Schmeichel. Los daneses también hacen la ola, ¿eh? Es curioso. Ha despejado Nadal. Hay toda una grada enfrente del estadio de preferencia en la que están instalados los daneses. Esto para los telespectadores que no tendrán ocasión de verlo. Y los aficionados españoles han empezado a hacer la ola y curiosamente los daneses también la siguen. Lo que no sé si será por la novedad que constituye para ellos o porque ellos también se ven en el Mundial. De momento el minuto 35 del segundo tiempo. Atacan los daneses. Brian Laudrup. Ha habido falta de Alcorta. Cuando Goicoechea parece que va a poder volver, aunque cojeando, al terreno de juego. Está cojeando ligeramente Doni Goicoechea. Se adelantan los centrales daneses. Laudrup al lanzamiento. El despeje de Giner, Jensen, Bilford. Hacia Christensen. Y qué paradón acaba de hacer Cañizares. Ha indicado falta. Había pitado falta, sí, bueno, pero... ha pitado falta, pero Cañizares... Impresionante lo que acaba de hacer Cañizares. Aún así está teniendo un debut Cañizares. Impresionante, señores. Miren afortunadísimo. Mira qué balón. Impresionante, sí. Es imposible llegar a ese balón. Cómo ha sacado la mano Cañizares, aunque la jugada luego estuvo anulada. Es impresionante. El remate de Christensen. Muy bien. Muy bien. 1-1
Cuando juega Olsen. Y el público coreando Cañizares, Cañizares. Cuando ha habido falta de Ferrer. Fuera a favor de España. No para España, porque ya había salido. Ya había salido antes de la falta. Ferrer se disculpa con Laudrup. Uy, José Ángel, no sé yo si voy a durar todo el tiempo contigo, Bien. Cuando Cañizares ha llevado ese balón. Igual salto directamente de aquí al campo, Vamos, Kiko. Muy bien. Hay saque de banda para el equipo español. 37 minutos, 8 para el final. Vaquero. Goicoechea. El balón para Schmeichel. España gana por 1-0 a Dinamarca. A falta de 8 minutos para el final del partido. No llegó Giner a ese balón. El saque de banda, recuperan los daneses. Para mí sí llegó, porque aunque salió fuera, echó el balón suficientemente fuera como para poder retrasar su posición. Lo cual también es bueno. Lars Olsen para Ripper. Insisten los daneses en estos minutos finales del partido. Fitz Hansen juega con Jensen. Se han adelantado los centrales y Jensen se ha colocado ahí en medio de la defensa cuando Mikael Laudrup cae con ese balón. No hubo retención, que era lo que intentaban reclamar los jugadores españoles. Luis Enrique con Goer. Luis Enrique. No indicó falta al árbitro. El balón para Brian Laudrup. Ha cortado Giner. Vaquero para Luis Enrique. Kiko adelantado. Ahí está Fernando Hierro. 2 para 2. Fernando Hierro con Kiko. Se ha apoyado muy bien. No va nadie más. Y ahí está Kiko. Vamos, Kiko, monstruo. La jugada individual ha cortado Olsen. Se quedan Kiko y Fernando Hierro. Todos los demás replegados. Ha vuelto rapidísimo al corta. Y Fernando Hierro muy sacrificado. Ahí le ven como vuelve al campo español. Vuelve a posiciones de defensa. Le ha hecho la cobertura Goicoechea y Vaquero. Laudrup de Mikael a Brian Laudrup con el balón. Buena. Se lo quita muy bien Luis Enrique. Vaquero. Vamos, Kiko. Y ahora son Vaquero y Kiko. Y hay 5 jugadores y hay que esperar. Pasó un poquito atrás Vaquero. Seguimos teniendo la pelota. Giner. Ahora ya no. Estaba fuera de juego Kiko, pero la recuperó Cor. Vamos, Andoni se le nota cojeando, pero el balón para Fitz Hansen. No hay cambios. Cojeando Goicoechea. España con un hombre menos. Es impresionante el esfuerzo. Muy y cómo bien, está Kiko. De momento solventando el equipo todos los contratiempos. Se va a cumplir el minuto 40. Ahí va Nadal. Ahora es cuando tiene que salir el Nadal. El señor Coloso. Que estábamos reclamando si se producía en estos momentos. Se falta. Christensen le empujó a Ferrer. De todas maneras pasó la pelota. Saque de puerta. Ahí que no. Tranquilo, Quique. Tranquilo, Quique Estebarán. Mientras Christensen se encarga de colocar el balón para que saque Cañizares. Ya hemos superado el minuto 40 del segundo tiempo. Sigue el 1-0. Favorable al equipo español. El gol de Fernando Hierro en el minuto 18. Ha sacado Cañizares hacia Kiko. Estaban reclamando falta a los jugadores españoles. Vaquero de nuevo para Kiko. Ha cortado bien ahí Fitz Hansen. Ahí está Brian Laudrup. Fenomenal Hierro. Vilfort para Mikael Laudrup. Vaquero. Cortó bien ese balón. Y hay falta favorable al equipo español. Falta para el equipo español. Qué lentos pasan los minutos. Y ahí está Zubizarreta entre el resto de los hombres del banquillo. Va a sacar Nadal. Estaban fuera de juego Kiko. Va a sacar Schmeichel. Schmeichel para Larsen. Viene Ferrer. Es fenomenal. Al corta. Goicoechea no puede, de ahí que le dé el balón a Kiko. Intenta acompañarle
Vaquero se ha dejado caer a Kiko delante del árbitro, no ha indicado la falta. Lars Olsen. Estamos por la inferioridad obligados a dejar espacio al rival, ¿no? Christensen, está el central Ripper contra Vilfor en el centro, esperando los balones. El centro de Gog, Nadal. No, decía Quique, pero sí, bueno para Kiko. Vamos, Kiko. Kiko solo antes Michael, Vamos, Kiko solo antes Michael. Como grande. Esto puede ser el final. Ay, Dios mío. Qué bien estuvo Michael, Kiko en el suelo. Se le adelantó la pelota. Se le adelantó un poquito. En el último toque se le adelantó la pelota lo suficiente para no poder regatear. El alma en un puño nos ha tenido ahí Kiko. Dios mío. Porque eso era el final. Alcorta, el que ha enviado fuera de banda. Bueno, no hay que lo aguante, José Ángel. Hay que aguantar porque quedan 2 minutos y medio para el final del partido. España por delante en el marcador. España ganando por 1-0 a Dinamarca. El público reteniendo el balón en las gradas. Evidentemente eso no es deportivo, pero tampoco se puede hacer nada. Unas veces cuando lo lanzan demasiado rápido y otras cuando lo retienen. Va a sacar Larsen. Fernando Hierro, el que ha saltado con Vilfor, saque de puerta. 1-0 gana España aquí. 1-1 las dos Irlandas. Quique es el que produce esos sonidos en los nervios con los que no puede. Quique Estebarán, que está lógicamente como todos con el alma en un puño, esperando que el colegiado Mikakis indique el final de este partido. Y esta hasta el momento tan trabajada, tan importante, tan impresionante y tan difícil de momento victoria de España sobre Dinamarca por las circunstancias en las que se ha producido. Recuperan los daneses el balón en saque de banda. 43 minutos y medio. Todo el banquillo, como ven, incorporado. Larsen, Ripper, el cambiado para Christensen y Alcorta. Aguantó muy bien ahí Rafa Alcorta a Christensen. De nuevo saque de banda para los daneses. Se va a cumplir el minuto 44. Minuto 44, ahí lo tienen, del segundo tiempo. España gana por 1-0 a Dinamarca. Vaquero, el que ha sacado ese balón. Mikael Laudrup fuera. Oh, cómo pasó ese balón de Mikael Laudrup. Cómo pasó ese balón de Mikael Laudrup. Lo vamos a ver mucho mejor aquí en la repetición. Obsérvenlo, junto al palo. Se había tirado bien Cañizares. Yo todavía me estoy recuperando. Sí. Tocó fenomenalmente bien Mikael Laudrup, que no es un hombre que acostumbra a hacer goles desde fuera del área, y ya hubiera sido el colmo que lo hubiera hecho hoy. Sí. No devuelven el balón. 44 minutos y medio. El árbitro va a prolongar algo. Ay, Dios mío. Está pidiendo un balón a la banda. José Ángel, levántate que no te van a dejar ver. No me importa, los dos monitores me llevan perfectamente lo que ocurre en el terreno de juego. Observen lo que es esa fiesta, que esperamos sea finalmente la gran explosión de júbilo. Ya se ha cumplido el minuto 45, pero evidentemente va a adelantar, va a prolongar algo el árbitro este final del partido por las interrupciones que ha habido. Ya 45 minutos superados. Kiko intentando hacerse con ese balón. Hay falta de Kiko, indica el señor Mikakis. Un tanto incomprensible, estaba agarrando, pero bueno, siempre se puede pitar. Sí. No quiero dejarme llevar por la subjetividad. Ahí va el lanzamiento para Fernando Hierro. Hierro y Nadal son los que van en busca de todos esos balones. Alcorta ahora. Luis Enrique. Ahí intenta Kiko con Olsen. Vaquero, el que la ha enviado fuera, como si de un partido de rugby se tratara. Defensa numantina. No nos queda otro remedio con el poco tiempo que queda, un hombre menos. Y la selección danesa, que sinceramente me parece estupenda. Poco menos que nos queda, que además 46 minutos ya de este segundo tiempo. 46 minutos de este segundo tiempo. Todo lo anterior que se había conseguido solo ha sido una manera más o menos buena de llegar hasta ahora y hasta aquí. Vamos a ver si lo remata la Acaba de terminar española. el partido en Belfast. Estamos con en el empate. Mundial. España está clasificada. Estamos ha terminado en el partido en Belfast. Ay, Dios mío. Ha terminado el partido en Belfast. España está clasificada para el Mundial con esta victoria, e incluso si se produjera el empate. España está clasificada. Ha terminado el partido de Belfast.
Señoras y señores, insisto, España. qué duro, cuánto ha costado la clasificación para el Campeonato del Mundo. ¿Cuánto ha costado? Hasta Schmeichel se va a rematar. Ahí lo ven ustedes. El portero danés no ha llegado a la portería. Ha salido Cañizares. Va a intentar Kiko controlar ese balón. Lo ha dejado un poquito corto. Despejó Luis Enrique. Muy buen despeje. 47 minutos. 2. España clasificada. Ahora ya el público es consciente de Mira ello. el reloj, Nikakis. Porque ha terminado el partido en Belfast. Ha terminado el partido en Belfast. Y esta victoria e incluso la posibilidad de un empate aquí, España está clasificada. El disparo fuera ha sido de Larsen. 47 minutos y 17 segundos. Ya no lo podemos ir ya creyendo. sobre el tiempo. Señores, España va a estar en la fase final del Campeonato Mundial de Estados Unidos con 19 puntos. Va a ser además campeona de grupo. Y por quinta vez Con consecutiva. 19 grupos, por quinta vez con 19 puntos. Durante 20 años. Dinamarca con 18, la República de Irlanda con 18, la diferencia de goles. Nos comunican que encima los de Eire, los jugadores de Eire están rezando en el campo. ¿Qué te parece? Sí, pues porque si no marca es Eire la que se clasifica. Claro. Es la República de Irlanda porque la diferencia de goles es igual No, claro, Eire y Eire ha marcado más goles. Eire estará rezando porque nosotros Porque- metamos el segundo gol. No, porque termina así. Porque la República de Irlanda tiene 19 goles a favor y 6 en contra. Y la Dinamarca tiene 15 goles a favor y 2 en contra. ¿Lo habrás? 13 de diferencia en Dinamarca y 19 y 6. También son 13, pero ha marcado más goles la República de Irlanda, por mayor número de goles serían los de la República de Irlanda. 48 minutos y medio. Es decir, se quedaría Dinamarca fuera. Ahora está clasificada Eire, porque en la diferencia de goles entre goles a favor y en contra es la misma, 13 goles, y el que ha marcado más goles es en ese caso el que tiene la ventaja. Pues fíjate, yo estaba Ya confundido. ha marcado más Eire, que ha marcado 19, Sí. y Dinamarca ha marcado solo 15. Ajá. Con la diferencia de goles son más 13 para los dos, de ahí que los de la Eire estén rezando en el campo, evidentemente, para que esto termine así, porque serían ellos los que querían. Goicoechea cojo, España con 10, Zubizarreta en el... ¡Ha terminado! ¡Ha terminado el partido! ¡Final del partido! ¡Final del partido! España clasificada. Dios mío, España clasificada para el Mundial. Perdóname, pero yo me voy para abajo, José. Enhorabuena, vete para abajo. Muchas gracias Vete por para todo. abajo a disfrutar con todo. Enhorabuena, clasificada España. Sí, Paco, Quique, con los jugadores en el terreno de juego. Esto es una fiesta y la tienen ustedes. Vamos a ver El si abrazo pueden entre llegar. Zubizarreta y Cañizares. Aquí están los dos. Cañizares, enhorabuena. España en el Mundial. Y hoy tú como héroe. No te pesó la responsabilidad en ningún momento. Bueno, eso se dice ahora que acaba el partido. El día más feliz de tu vida, ¿no? Gracias a Cañizares. Es Paco Grande con Cañizares, pero es el público también el que ha saltado al terreno de juego, y es enormemente difícil entre esa gran cantidad de público recoger unas palabras en buenas condiciones. En cualquier caso, inmediatamente empezaremos un programa especial. ¿Crees que tu mundo lo tiene todo? Ven a los concesionarios Opel de Canarias. Tu Opel Astra te sorprenderá con todo un mundo de ingeniería alemana, seguridad y el más alto equipamiento al mejor precio. Vive tu Opel Astra desde 1.181.000 pesetas. Opel Astra, tu coche, tu mundo, en los concesionarios Opel de Canarias. Como ven ustedes, sigue la fiesta en el Sánchez Pizjuán. Como ven ustedes, sí, adelante Paco, Quique, de donde estéis. Si estáis con alguien, si tenéis algún jugador. No ha sido brillante, pero lo importante era la victoria. Y bueno, y con 10 hombres, pues la hemos conseguido y, no sé, la furia. ¿Qué? Bueno, esto pasará como un día histórico a la historia del fútbol español, ¿no? Hombre, para nosotros sí. Supongo que la selección ha jugado otros mundiales, pero para nosotros
pues era una ilusión y lo hemos conseguido, ¿no? Cuando os quedasteis con 10, ¿qué pensabais? ¿Eh? Cuando os quedasteis con 10, ¿qué pensaste? ¿Qué pensasteis en el equipo en ese momento? Hombre, que las cosas se ponían más difíciles, pero nosotros, bueno, nunca habíamos perdido la esperanza. Oye, sí, no habéis perdido la esperanza. tenemos que luchar, ¿no? Y vas a perder la camiseta como sigas aquí, gracias. Tienes Nadal, como ven ustedes ahí rodeado de compañeros de los distintos medios informativos. Ya los jugadores se han ido del terreno de juego. La invasión de público ha hecho que estos ante esa avalancha se hayan tenido que retirar. Lo más hermoso de todo, señores, es que España ha conseguido la clasificación para la fase final del Campeonato del Mundo de Fútbol. España 1, Dinamarca 0. España clasificada junto con la República de Irlanda en este grupo. Ha sido más difícil, ha sido más duro, pero eso, insisto, lo da mayor valor y lo hace más hermoso. Que lo hayan conseguido con 10 hombres desde el minuto 10 del primer tiempo, faltando el hombre que más partidos internacionales ha jugado en la historia del fútbol español, como ha sido Andoni Zubizarreta, debutando un hombre como Cañizares en la portería. Insisto, todo eso, al final lesionándose también Goicoechea. Todos esos factores hacen que la victoria, insisto, haya sido mucho más hermosa para la selección española. El público todavía en el estadio disfrutando y saboreando lo que es de momento este triunfo y esta clasificación de la selección española. Como les decía anteriormente, vamos a comenzar dentro de unos instantes un programa especial aquí en la primera cadena de televisión española, en el que irán pasando los jugadores, los técnicos, las autoridades, aficionados, todo el mundo que simboliza lo que ha sido todos los aficionados, todos los españoles hoy pendientes del resultado y de la selección. Vamos al palco. Juan Carlos Rivero, ¿hay alguna reacción? Sí, José Ángel, el palco de autoridades que está repleto de personas todavía porque han estado hasta el final presenciando la fiesta del equipo español. Estamos con el ministro de Comercio, Javier Gómez Navarro, antes secretario de Estado para Deporte. ¿Ha sufrido mucho durante el partido? Hemos sufrido muchísimo, ¿no? Hasta que nos han dicho que Irlanda había empatado y que por lo tanto las cosas ya implicaban la clasificación española, hemos sufrido 90 minutos. ¿Ha visto por algún momento que la eliminatoria estaba perdida? Hombre, cuando nada más empezar el partido han expulsado a Zubizarreta, pues no he visto que estuviese perdido, pero que lo íbamos a pasar muy mal, sí. ¿Qué significa esto para el deporte español? Hombre, yo creo que es llegar a Estados Unidos y estar en la fase final, que es lo que el fútbol español tiene que estar. De acuerdo, gracias. Bien, siguen las personalidades, Juan Carlos, ahí en el palco. Mientras los jugadores están en los vestuarios podemos seguir recogiendo impresiones y mientras disfrutamos también con el gol de Fernando Hierro. Ahí está el golazo de Fernando Hierro en el minuto 18 de este segundo tiempo. Un Fernando Hierro que dentro del gran partido en líneas generales de todo el mundo, hoy ha sido el super Ángel. Fernando Hierro. Adelante, Juan Carlos. Sí, ahora con el ministro de Educación, Ciencia y Deporte, las dos personas del Consejo del Gobierno español que estaban presentes hoy en el palco de autoridades del Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Ha sido, si nos permite la broma, más difícil la clasificación que adoptar alguna medida ministerial. No, la clasificación no ha estado fácil. Teníamos enfrente un equipo muy serio, un campeón de Europa, pero nosotros, a pesar de que hemos jugado con 10 jugadores desde la primera parte del tiempo, desde muy pronto, sin embargo, hemos dado sensación de equipo, hemos llegado muchas veces a puerta y yo creo que hemos jugado muy bien, creo que merecíamos ganar claramente. Ha estado difícil, pero hemos merecido ganar. ¿Alguna vez lo ha pasado tan mal en un partido de fútbol? No, en un partido de fútbol la verdad es que no, pero no he tenido ocasión de presenciar ningún partido de fútbol en que nos jugáramos tanto como estar en el Mundial de Estados Unidos después de 4 ocasiones de estar en el Mundial. Por consiguiente, creo que debemos de estar todos muy satisfechos de la actuación de nuestra selección y de esta extraordinaria afición sevillana que ha actuado de verdad supliendo la baja de Zubizarreta. ¿Qué ha sido a su juicio lo mejor del partido? Yo creo, como decía antes, que la sensación de equipo que ha habido. Es decir, los jugadores la verdad es que han echado todo lo que han tenido en el campo. Yo esto lo había visto ya en el partido de Irlanda, en el que tuve la suerte de estar, y ahora se ha vuelto a repetir. Para mí esa sensación de entrega por parte de los jugadores junto con los ánimos de la afición sevillana y desde luego de toda España ha sido lo mejor del partido. Muy bien, de acuerdo, muchas gracias. La opinión del señor Suárez Pertierra, ministro de Educación, departamento del que depende el deporte. El público está reclamando que vuelva el equipo, está coreando, no sabemos si los jugadores ya
en los vestuarios. Yo no sé si tenemos comunicación con Quique Guas, que debe estar por la zona de vestuarios. Si en cualquier caso, si Quique Guas nos estuviera escuchando, insisto, dentro de esos alrededores del vestuario de la selección española, sería bueno que nos pudiera dar algún dato o algún detalle de si los jugadores van a poder salir. Mientras, insisto, ahí ven ustedes en los planos como el público... Sí, adelante, Quique. Sí, no, explicar a nuestros espectadores que en estos momentos permanece la puerta del vestuario cerrada de cada canto. Es cierto que la afición está intentando que los jugadores salgan, pero en estos momentos nos indican que parece que prácticamente es imposible que esta puerta se abra. Vamos a intentar entrar por otra puerta a ver si tenemos acceso a los vestuarios definitivamente. Eso es lo que hay en estos momentos y en estas circunstancias. Bien, pues gracias, Quique. Ahí tenemos en la puerta del vestuario. Lógicamente en estos minutos son los minutos en los que ellos aprovechan para disfrutarlos íntimamente. El alcalde de Sevilla, ahí lo tienen ustedes, también como el resto de autoridades que siguen como los aficionados, el señor Rojas Marcos, en el estadio, porque están reclamando de nuevo la salida de los jugadores al terreno de juego. Seguimos disfrutando con los aficionados mientras poco a poco vamos a ir buscando y aguardando el momento en que los jugadores empiecen a salir, en que el técnico pueda, en que los entrenadores también puedan acudir a la sala de prensa, pero son esos instantes en los que están disfrutando íntimamente. No sé si Juan Carlos Rivero Sí, José está Ángel, de nuevo. Adelante, Juan Carlos. Al presidente de la Junta de Andalucía, el señor Manuel Chávez, con un gesto muy sonriente. Seguro que durante el partido lo ha pasado bastante peor. Bueno, yo creo que todo el mundo y yo personalmente he estado con el corazón en un puño durante todo el partido, pero creo que ha merecido la pena. Ha sido un partido vibrante y en el que España ha jugado con garra, pero también con calidad, y yo creo que ha sido absolutamente merecida la victoria. No hay que ponerle ningún pero a la victoria. Yo creo que hay que felicitar a todos los jugadores, quizás todos por igual. Quizás destacaría la labor del portero, que ha sido magnífica, y en cualquier caso yo creo que es el momento de que entre todos compartamos la alegría de pasar a la final, los campeonatos mundiales de Estados Unidos. Teniendo en cuenta el apoyo del público y cómo se ha aportado hoy los espectadores que han estado en el Sánchez-Pizjuán, el presidente de la Junta Andaluza se siente orgulloso de estos seguidores. Muy orgulloso, porque yo creo que siempre la afición sevillana ha tenido un comportamiento singular con la selección, se ha sentido vinculada. La prueba ha estado en el partido de hoy, a pesar de la dificultad que ha tenido España cuando expulsaron a Zubizarreta, el público se ha entregado, se ha identificado con la selección, y yo creo que en cierta medida también la victoria ha sido una victoria del público. ¿Es esta una experiencia que va a recordar usted durante mucho tiempo? Ha sido una tarde memorable para recordarla durante mucho tiempo, y seguro que todos los españoles la van a recordar. Muchas gracias. En el estadio del Sánchez-Pizjuán también merecía una gesta importante del fútbol español. Digo porque en el campo del Betis fue aquel 12-1 cuando el partido frente a Malta, aquel histórico partido, el Sánchez-Pizjuán también, donde ha habido victorias importantes de la selección española, merecía que se viviese una noche tan hermosa como ha sido esta noche, en la que la selección española ha conseguido el pase al Campeonato Mundial de Fútbol. Adelante de nuevo, Juan Carlos. Sí, ahora con el secretario de Estado para el Deporte, que probablemente habrá recordado muchas cosas a lo largo de este partido. Sí, muchas. Yo recordaba sobre todo, por ejemplo, el partido en Copenhague, donde hemos sido exactamente igual de corteses que los daneses y hemos tenido el mismo resultado, quizá en esta ocasión jugando incluso mucho peor que lo hicimos allí. Pero sobre todo viendo este alma de este campo, ¿no? Viendo el alma en el césped, que ha sido capaz de equilibrar un partido a base de coraje, de corazón, de correr y de entrega, ¿no? Yo creo que eso es un motivo de elogio a nuestros jugadores, de elogio a este campo, de elogio en definitiva a lo que representa el fútbol en nuestro país, ¿no? Es sin duda el deporte más importante, y una noche como hoy es una noche para vivirla, para disfrutarla, y que apaga muchos sinsabores de muchos días o de muchas otras cosas. Tal vez lo más importante es que toda la expectación ha tenido al final premio, que la selección ha concentrado como nunca un interés inusitado. Sí, la verdad es que yo creo que se ha vivido la selección, y se ha vivido desde todos los lugares, desde todos los sitios, ¿no? Y es verdad también que una selección que empezó muy titubeante, con no muy buenos resultados, yo creo que ha terminado en una línea recta ascendente y fantástica, ¿no? Es que se han ganado los 4 últimos partidos, de los cuales 3 han sido fuera de casa, ¿no? Yo creo que además
Lo que es verdad es que este grupo humano es un grupo que es difícil de ganar en un mundial que se presenta muy abierto, ¿no? Vamos a ver qué equipo es capaz de ganar a esa selección española. Yo creo que en este momento no hay mucho. Bien, gracias señor Cortés Ulvira. Gracias Juan Carlos, porque Clemente está en la sala de prensa, me indican. Pues Adelante. Vamos a rigurosa para los equipos de casa. Y yo entiendo que ha sido un árbitro muy riguroso, porque también para él creo que ha sido muy difícil. Creo que ha hecho en general un buen partido, exceptuando la expulsión del portero, pero ahí se puede equivocar. Y creo que ha sacado un buen partido, pero venir queriéndose ganar el puesto del Mundial, creo que para el árbitro también era una situación muy complicada. Al mismo tiempo que escuchamos las palabras del seleccionador nacional, ustedes cómo les traducen para los periodistas daneses la respuesta, la traducción de respuesta. Mientras yo no sé si Quique Guas o Paco Grande nos pueden fijar sus posiciones. Bueno, yo en estos instantes, José Ángel, intento llegar a la sala de prensa. La verdad es que ha sido todo hoy muy difícil, todas las puertas cerradas. Intentamos llegar a la sala de prensa, vamos a ver qué es lo que conseguimos. De acuerdo. Vamos a seguir escuchando a Javier Clemente. Bueno, han sido los 4 últimos minutos que se me han hecho más largos, porque pasaban 4 de la hora, y creo que el árbitro ha sido justo descontando 4 minutos. No, he pensado en que teníamos cerca la victoria y que la podíamos conseguir. El grupo, al final la clasificación de España y de Aire, algo que tú pensabas antes de que se hiciera la fase. No, yo solo he pensado siempre en la clasificación de España. Siempre he sido optimista, siempre he sido positivo para el equipo, y el equipo ha demostrado que verdaderamente se merecía jugar este partido. Creo sinceramente que he acertado en el planteamiento, en la alineación y en los hombres que he traído concentrados. También hoy creo que hay que hacer un bonito recordatorio a todos los jugadores que han participado en la clasificación del Campeonato del Mundo y que hoy no han estado aquí concentrados. Creo que han sido 40 y tantos los jugadores que he usado en esta fase, y que creo que todos hemos hecho posible que estos 11 que han jugado hoy, estos 13 o 16 que hemos estado hoy, creo que han dado sabida cuenta y agradecimiento a los anteriores que nos han puesto en el camino de estar en Estados Unidos. En la parte España ha sido más agresiva. Bueno, mire usted, yo el distinguir la fuerza, el concepto, lo que sí ha habido un concepto táctico diferente, porque en el minuto, no sé en qué minuto lo han expulsado a Andoni, en el minuto 13 o 14 que lo han expulsado, yo no puedo hacer un planteamiento de partido, no puedo dar unas órdenes de partido. Entonces hemos pasado por unos momentos, sobre todo de fases posicionales, un poco equivocados, ¿no? Entonces, hasta que no hemos llegado al descanso, no hemos podido corregir las pequeñas dificultades que teníamos, ¿no? No te puedo dejar ni esto. A mí el equipo danés me ha parecido un extraordinario equipo, y sigo pensando que es un extraordinario equipo. El otro día decías que España le faltaba jugar una final, ahora ya ganar una final. Bueno, esto para nosotros hoy ha sido prácticamente una final, aunque pocas finales se juegan en casa, ¿no? O sea, jugar en Sevilla es una ventaja, y por eso creo mi agradecimiento al público sevillano y al público español después. Yo creo que si no hubiésemos jugado en Sevilla, este partido con 10 hombres posiblemente no lo hubiéramos ganado. Yo creo que he sufrido lo normal, pero en el mundo del fútbol hay muchos partidos en los que se sufre, ¿no? Pero como este es el último, pues es del que más me acuerdo. He sufrido, pero viendo al equipo con las ganas que estaban todavía y lo que estaban echando en el campo, pues la verdad es que sufría un poquito menos.
Pues no lo sé porque yo estoy aquí. De grandes jugadores les calificaría, de grandes figuras. Yo creo que hoy, exceptuando 4 o 5 que están ya con gran popularidad, el resto, los del fútbol modesto que llamo yo, fútbol modesto de primera división, lógicamente, los del fútbol modesto creo que hoy han pasado el peldaño de la modestia y creo que ya se les puede considerar también grandes jugadores. Que ha estado sensacional, tenía que hacerlo el árbitro. No lo ha puesto difícil y que será el mejor portero del mundial. Me estaba refiriendo a Cañizares, evidentemente. Cañizares ha estado fenomenal, eso porque es muy bueno. Pero Andoni Zubizarreta será el mejor portero del mundial. Lo que pasa es que aquí en Sevilla hace menos frío que el que hizo en Eire. Y en Eire me tocó trabajar en los dos partidos. El de los sub-21. Afortunadamente en este partido estoy algo mejor, porque hoy era imposible gritar. Y en segundo lugar porque Andoni Goicoechea tuvo que trabajar ayer en mi lugar, ¿no? O sea que hoy, esta semana ha sido la mitad de intensa que la semana que tuve en Eire, ¿no? Hombre, en el primer tiempo con la expulsión de Andoni, el ganar lo teníamos muy difícil. El empate yo creo que era posible, porque el empate a Dinamarca le convendría, pero nosotros pues lo veía con más dudas, pero al equipo tal, a raíz de ir al descanso con el 0-0 y con las transformaciones que hemos hecho de posiciones y un poco de estilo de juego, pues era posible vencer, ¿no? Pero teníamos que aguantar fundamentalmente los 90 minutos. Y no hay que olvidarse que el último cuarto de hora hemos jugado con otro jugador menos, que ha sido Andoni Goicoechea, que se ha lesionado. Kiko, Polito Salinas les ha dejado a los centrales a punto de caramelo y después ha salido el artista de Kiko y ha sacado el sombrero torero a su afición andaluza. Pues si hubo poco revulsivo y hemos ganado el partido con 10, pues fíjese usted. Eso no lo entiendo yo tampoco muy bien, lo del revulsivo. Lo que yo paso la película del partido, hemos jugado con 10 contra el campeón de Europa, hemos tenido 2 ocasiones de Fernando Hierro en la primera parte, un remate de José María Vaquero y en la segunda parte hemos hecho un gol. Y Dinamarca no nos ha hecho nada. Luego, ¿para qué queremos atacar más? A veces hay que dosificarse para el próximo partido. No, que perdón, si me encanta oír en andaluz, porque yo ya sabes que hablo andaluz de maravilla. Pues, ¿por qué no va a imitar? Yo hablo en andaluz, pues si tengo ganas de hablar en andaluz, al que quiera, pues le hablo en andaluz, porque me encanta el idioma. Los Laudrup, pues que han tenido fases en que los Laudrup individualmente nos han complicado muchísimo la vida. Lo que pasa es que les hemos puesto marcajes escalonados, ¿no? Le entraba uno y seguido le entraba al otro, entonces por eso a los dos no les hemos dejado jugar. Seguimos en la rueda de prensa del seleccionador nacional Javier Clemente y parece que... Es un tema que a mí no me compete, desde luego la afición hoy ha estado inconmensurable, pero como ese es un tema que yo no lo decido, si me dicen que venga a Sevilla con el equipo, vengo encantado. Es que yo le digo que no es mi responsabilidad. Si fuera yo el que lo decidiera, bien, pero como yo no pinto ni castaña en este tema, es que si ustedes se quieren enterar que yo en ese tema no pinto nada, pertenece a temas de federación, no me pertenece a mí esa decisión. Yo, me dicen venir a Sevilla, vengo encantado. ¿Usted cree que después del apoyo que hemos tenido hoy, alguien puede estar en contra de la afición de Sevilla? Y es que yo no he estado en contra de la afición de Sevilla ni con 8.000 espectadores. Pues claro. ¿Cómo no va a decir que no? Si ha estado sensacional el público.
Muchas gracias. Buenas noches. Bien, pues Javier Clemente parece que termina ya la rueda de prensa. El público sigue en el estadio. Es decir, vean ustedes, porque de momento empieza a correr el rumor que los jugadores pueden salir al terreno de juego. Tal vez estaban esperando la finalización de la rueda de prensa del seleccionador. ¿Alguien me llama? Sí, te llamo yo, Paco Grande, desde la antesala de vestuarios, y te lo confirmamos que van a salir en breves instantes. Y antes de que salga, estamos aquí con Zubizarreta, al que también hay que darle la enhorabuena, porque es que lástima a los 13 minutos de esa expulsión, te habrás quedado completamente hecho polvo, ¿no? La verdad es que creo que ese ha sido uno de los peores momentos que pasan en la carrera. Creo que no se puede comparar ni con ningún gol tonto que me haya metido, ni ninguna jugada de ese tipo. Era un comienzo del partido, un partido importantísimo al que teníamos que ganar, y dejar al equipo con uno menos en una jugada tan absurda como esa, además, pues la verdad es que no te deja el cuerpo muy bien, ¿no? Sin embargo, hay que decir a tu favor que el primer jugador que ha felicitado a Cañizares y estábamos presentes ha sido tú. Eso dice muchísimo a tu favor también. Es que yo creo que él ha jugado un gran partido, pero no porque haya jugado bien o haya jugado mal, sino porque es muy difícil jugar en las circunstancias que ha entrado, debutar en la selección, jugar partido de esta trascendencia y saliendo en las circunstancias que le ha salido es muy difícil. Para eso hay que tener mucha personalidad y mucho carácter. Eso no tiene nada que ver con jugar bien o jugar mal, tiene que ver con la personalidad de cada uno, y él ha demostrado que tiene una personalidad enorme como portero, y bueno, yo creo que lo mínimo que puede hacer era darle las gracias, porque la verdad es que darle las gracias a todos mis compañeros, porque han hecho que mi falla, a pesar de haber sido gravísimo, pues haya quedado pues en una anécdota dentro de este partido, ¿no? ¿La expulsión fue correcta? La verdad es que yo no he tocado a Michael, no le he hecho falta. Lo que pasa es que, tal y como lo ha visto solamente el árbitro, desde su posición habrá pensado que le he hecho falta. No sé si tenía alguien detrás, pero es una jugada que normalmente acaba con la tarjeta roja. Se ha sudado tinta, vaya noche, el resultado aquí en España, el resultado en Irlanda del Norte. En el banquillo, ¿cómo lo vivíais? Bueno, la verdad es que yo en el banquillo no he estado, la primera parte no la he visto, la segunda la he visto en una televisión fuera al lado del palco, y la verdad es que he sufrido mucho y cuando ha marcado Fernando, bueno, yo creo que no ha cantado nunca un gol tanto como ese, ¿no? Yo solo recuerdo con esa intensidad seguramente el gol que marcó Ronald en Wembley, y creo que es el único que me recuerdo de esa magnitud, ¿no? Yo creo que ha sido una liberación. Lo que pasa es que luego la media hora restante ha sido tremenda. Gracias, Zubi, a vibrar con la selección española. Enhorabuena a ti también. Gracias a Zubizarreta. Quique Guas está también muy cerca de nosotros con otras personalidades y nuevas entrevistas. Adelante, Quique. Sí, lo que sí puedo confirmar, antes que nada, Paco Grande, es que los jugadores definitivamente van a salir al terreno de juego. Esa es la última noticia que tenemos. Estamos junto a la puerta de vestuarios, y lo que podemos confirmar definitivamente es que los jugadores van a salir al terreno de juego a agradecer ese apoyo incondicional y que no tiene precio hoy en día a la afición de Sevilla, a toda España, ese apoyo durante los 90 minutos para conseguir esa victoria. Esa es la última noticia. Adelante, José Ángel. Bien, gracias, Quique Guas. Nos estaba confirmando Quique que los jugadores van a salir. Es que está el público diciendo que salga el equipo, Clemente, hombre. ¿No? Pues si tienen que salir, que salgan. ¿Y tú? Yo estoy lejos y no puedo decirles que salgan. La verdad es que el público desde luego se merece que salgan, ¿no? Porque el público ha estado sensacional, y lo que pide el público hoy yo creo que hay que dárselo. Bueno, yo creo que decíamos al principio que estaba sensacional el día, sensacional el ambiente, sensacional el público, y que solo se esperaba que sensacional fuera el resultado, y al final lo ha sido. Y yo creo que cuando más dificultades hay en las cosas, más valor tienen, y la victoria de hoy tiene un valor impresionante. Bueno, a veces lo que Dios decide a veces es increíble, ¿no? Lo más difícil pues lo hemos sacado adelante, otros partidos lo tienes más fácil, y hoy pues mira, lo teníamos complicado yo creo que con una tarjeta roja relativamente rigurosa nada más empezar, porque en mi opinión el árbitro parecía que iba a ser un poco blando, porque a ellos nos han intimidado un poco con las entradas y no mostraba tarjetas, y luego de repente la primera que hemos hecho nosotros, Andoni, que sea falta me parece bien, o tarjeta amarilla, pero tarjeta roja me parece un despropósito o una exigencia muy fuerte, ¿no? Pero mira, difícil, y yo he tenido mucho miedo, bastante miedo, sobre todo hasta llegar al descanso, porque estábamos teniendo problemas, y hasta que en la segunda parte hemos podido organizar el jugar con 10, porque había que jugar de forma diferente, ¿no? Y en la segunda parte, pues bueno, el equipo ha estado bastante más ordenado en cuanto a posiciones. Pero Javi, si el equipo ha jugado hasta con 9... El último cuarto de hora. El último cuarto de hora con 9, pero vamos, hasta el cojo ha estado sensacional, ¿no? Frente a los campeones de Europa. ¿Tú no te has cansado de decir que hoy jugábamos frente a los campeones de Europa? Se ha conseguido la clasificación, se ha conseguido otro objetivo que tú habías marcado, ser campeones de grupo y ganar a los campeones de Europa. Bueno, yo creo que somos campeones de grupo por méritos propios.
ganar a Dinamarca, yo creo, en el cómputo de los dos partidos, allí no deberíamos haber perdido. Hoy creo que, hombre, no es que haya sido un partido, una victoria clara, de decir, pues hemos ganado con rotundidad, pero lo que sí es claro es que con uno menos no hemos pasado mucho peligro y le hemos echado casta, ¿no? Entonces yo creo que hoy, sin haber sido superiores o muy superiores a Dinamarca, hemos demostrado que somos mejores, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahora en el camino y también pienso que en líneas generales el grupo que llevo yo es un grupo de jugadores de primera división, pero modestos, ¿no? Entonces yo pienso que hoy se han ganado el paso a que se les considere ya como no tan modestos, ¿no? Son un poco tronquetes, pero no tanto, no tanto. Bueno, dime de qué te sientes más orgulloso de toda esta trayectoria, que fue muy difícil al principio, que hubo, quizá también tú acababas de llegar y tuviste tus dudas hasta que empezaste a encontrar el equipo, pero yo creo que en un momento determinado el equipo se transformó y ahí están las victorias. Dime de qué te sientes más orgulloso. Bueno, yo creo que hay bastantes cosas, ¿no?, pues de las cuales me tengo que sentir orgulloso hoy, pero mira, me siento muy orgulloso de los 40 y tantos que han conseguido que hoy nos clasifiquemos, porque no hay que olvidarse que no solo han ganado hoy estos la clasificación, que la han ganado otros que no han venido en estos partidos convocados, ¿no? Eso en lugar, los jugadores han estado, bueno, unidos, muy unidos a mí. En los momentos difíciles para mí, bueno, ellos me han ayudado a que yo esté alegre con ellos. Y fundamentalmente los jugadores. Y luego yo, o sea, sinceramente no me puedo olvidar a nivel directo la afición de Sevilla, pero yo entiendo que la afición de Sevilla es el espejo de la afición española, ¿no? Y entonces dentro de la afición española, en general, del fútbol en general, de los entrenadores que me han ayudado muchísimo, pues indudablemente estáis también los medios informativos que queráis o no, unos por hablar bien y otros por hablar un poco menos bien, pues me han hecho que ponga un poquito más de empeño, ¿no? Pero creo que hay que dar gracias a todos. ¿Y tú? ¿Qué valor te das a ti, hombre? Di algo. Me parece que no me queda nada. Creo que me he limitado a aguantar un poco los chaparrones, pero como soy de Bilbao, pues he sacado el paraguas en los chaparrones. A los jugadores no les ha caído ni una gota, que ha sido mi propósito. Y lo que sí es indudable es que hoy se puede decir una frase, ¿no? Y no es una frase mía, creo que es una frase que debo decir. Los grandes héroes de la clasificación española son los jugadores exclusivamente. El entrenador se ha limitado a decir, venga chavales, estar tranquilos y jugar, pero los héroes son ellos. Oye, creo que alguna vez me dijiste que el gran problema que ibas teniendo desde que llegaste a la selección era que nunca habías podido hacer un partido relajado. A partir de ahora vas a poder hacer partidos relajados y vas a poder preparar con tiempo una competición. Bueno, ahora hay que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Uno, el nivel de los equipos en la liga. Otro, me va a servir muy mucho para que los jóvenes empiecen a competir contra rivales de más entidad, no solo con sub-21, ¿no? Entonces, para mí va a ser una prueba de toque. Lo que pasa es que va a ser un gran dilema porque al Mundial solo se llevan 22 y yo he empleado, no sé la cifra exacta, pero me parece que 40. O sea, me va a dar muchísima pena tener que descartar a 18, ¿no? Y eso es lo triste del fútbol a veces, que, joder, si me dejarían, no sé si en la reunión que puede ir a la UEFA voy a decir a ver si nos pueden dejar llevar a 52 y elegir a los que quiera, ¿no? Ese sería, vamos, mi gran rogativa. Si Dios me diera una concesión, me gustaría que esa concesión fuera que pudiera llevar a los 40 que han participado. ¿Has empezado a disfrutar ya o todavía no? No, todavía no. Yo, el día después del partido que se ha ganado, me gusta pasar a una segunda dimensión, ¿no? Porque sinceramente creo que los jugadores, ya que yo he estado presumiendo de ellos, a cuenta de ellos durante muchas jornadas y muchas semanas y muchas entrevistas, pues el día del éxito indudablemente es cuando yo creo que debo marcharme para atrás y decir, venga chavales, sacar el pecho que ya va siendo hora, porque hasta ahora solo lo sacaba yo, ¿no? Bueno, muchos amigos han estado ahí contigo, aquí, te han acompañado, disfrutando contigo, también tus hijos mayores, ¿no? Sí, bueno, nos han, por lo menos van a volver contentos para casa, ¿no? En casa también estarán contentos. Sí, bueno, me imagino. Bueno, yo creo además, sinceramente, a pesar de las frases que haya podido decir en ocasiones anteriores,
yo creo que hoy está contento todo el mundo, ¿no? Y creo que es el momento de que, no de que yo los ponga en su sitio, porque los he intentado poner en su sitio en los momentos malos para mí. Ahora que es un momento de alegría, creo que los que se deben de poner en su sitio son ellos mismos. Que piensen, que recapaciten y que actúen como crea que su mucha o poca honestidad les enfoque para que sepan dónde tienen que estar. Bueno, has lanzado un bonito guante, ¿no? Bueno, yo soy un hombre bastante pacífico y soy terriblemente guerrillero, porque creo que cuando hay que guerrear, guerreo, y cuando hay que ser pacífico, lo soy. Bueno, no te he hecho ninguna entrada por detrás. Es que si me das o me tocas, seguro que es penalti, porque estoy que me caigo ya, porque llevo todo el día de pie. Felicidades, Javi. Y venga, a ver si salen los jugadores, Bueno, hombre. Y no sé si saldrán, porque se lo tendrán que comunicar a ellos. Bueno, lo que sí es evidente que gracias a Televisión Española hemos tenido, pues bueno, muchísimas facilidades para poder desarrollar este trabajo y que todos valoramos lo que colaboráis con nosotros. Casi siempre intentando ayudarnos para que las cosas salgan bien. Pues venga, a ver si seguimos mucho tiempo colaborando con éxito. Bien, me decían que mirásemos al... No. Gracias, Javi. Vete a disfrutar con los jugadores. Bien, Pues Ángel, Javi. Sí, adelante. Ya están a punto de salir y no te pierdas el espectáculo, ¿eh? Venga, vamos con a tener ello. el micrófono abierto porque esto va a merecer la pena. Venga, vamos con ello. Están viendo ustedes ahí ya en el campo del terreno de Sánchez Pizjuán. Bien, ahí tienen ustedes a los jugadores en el terreno de juego y observen la gran cantidad de público. Yo no sé si Paco Grande o Quique Guas están con ellos por ahí. Sí, Claro sí, que aquí estamos aquí. Estamos aquí con Venga, ellos. venga. Al fin del mundo. Venga, pues vamos a ver si empezamos a escuchar jugadores, que Sí. también hasta ahora les hemos dejado que disfrutaran ellos solos. Están pidiendo que la prensa se retire. Se van a ver al público en la grada. Venga, os van a poner a prueba físicamente. Ahí van los jugadores. Ahí hacia están tirándose. Esto lo ha ideado Julio Salinas. A ver si es posible hablar con Fernando Hierro. Vaya partidazo hoy, Fernando. Sí, por todo, ¿no? Por la afición, nosotros, la gente. Yo creo que nos lo merecíamos, ¿no? Y estar en Estados Unidos, ¿qué representa para ti? Un mundial más. Pues todo, la máxima ilusión, ¿no? De cualquier jugador estar en los Estados Unidos y al final lo hemos conseguido. Gracias y felicidades. Bueno, Julio, tu broma ha tenido éxito, lo de la piscina en plancha. Tu broma ha tenido éxito, todos en plancha. Todos en plancha, sí, es una cosa que hicieron también, creo que en USA, en la Olimpiada. Vais a seguir de lado a lado porque nos tenéis ya muertos aquí, Estamos muy cansados, pero la verdad que sacamos fuerza donde no las hay, porque con esta afición que es maravillosa hay que agradecérselo. Hoy vale todo, es un día súper feliz para ti, ¿no? Sí, uno de los días más importantes de mi carrera, ¿no? No cabe duda de que hoy no podemos perder, aunque en el fútbol todo era posible, y creo que esta victoria sabe mejor, sobre todo a raíz de la expulsión, ¿no? Porque con la expulsión, con 10 hombres todo el rato, luego con 9, creo que tiene mucho mérito. Gracias, enhorabuena, Julio Salinas. Aquí con nosotros está Lónigo y Cochea, que no pudo terminar el encuentro por culpa. Pues sí, que lo terminó, pero cojo. Sí, bueno, la verdad que en una falta ahí noté algo y bueno, y ahora ahí, al final del partido pues estuve ahí, deambulando, vamos, la verdad que con Dinamarca he tenido mala suerte. No se puede olvidar este partido, ¿eh? No, la verdad que no, a este nivel no. Esto merece la pena, ¿verdad? Esto es lo más grande que he vivido a nivel de selección, la verdad que sí. ¿Y ahora Estados Unidos todavía queda un poco lejos? Bueno, ahora hay que trabajar en el club y bueno, y ya veremos, nadie se puede hablar tanto del futuro. Gracias, Andoni. Aquí los tenéis también gritando ahora corro, campeones, campeones. ¡Vamos a ganar el mundial! Julio Salinas. Sí, atención porque vemos que Rafa Alcorta lleva el hombro izquierdo, aparte que lo llevo cogido yo, lo lleva totalmente envendado. Y vamos a preguntar mientras está atendiendo a los compañeros si nos puede aclarar exactamente cuál es la situación. Rafa, ¿qué es lo que te pasa?
Nada, golpe de la primera jugada, que he ido ahí de Garrincha, me he querido ir y me ha pegado en el labio y en el hombro. Nada, golpes de un partido duro, siempre hay secuelas. Ha valido la pena, hemos sufrido todos, pero sí, esto la verdad es que son alegrías. Mira, yo nunca había tenido una alegría tan grande como un partido esto tan importante y son muchos años de trabajo para que pase y que llegue, ¿no? Creo que es muy emocionante. Y ahora el Mundial. Y ahora, bueno, quedan muchos meses. De momento el trabajo está hecho para los que vayan y si vamos todos, pues mucho mejor, pero de momento ya hemos abierto los billetes. Nos sentimos orgullosos de vosotros, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Bien, el seleccionador intentando también llegar con los jugadores. Señor Suárez per tierra. Qué maravilla estas cosas, ¿no? Hombre, ya lo creo que sí. Es un partido que nos ha tenido en un puño todo el tiempo que ha durado y sobre todo a partir del momento en que la desgraciada jugada ha motivado la expulsión de Zubizarreta, ¿no? Pero de todas maneras yo no he perdido nunca la esperanza y bueno, me parece que es un partido digno de clasificarnos para el Mundial. Esto es muy importante para el deporte español. Yo creo que esto para el deporte español es importantísimo que estemos en Estados Unidos después de 4 ediciones de presencia española en el Mundial y es muy importante que tengamos una selección como esta que ha sabido ir subiendo y haciéndolo mejor cada vez a lo largo de toda la eliminatoria, que nos ha deparado partidos muy buenos como el caso del partido de Irlanda y que ha dado hoy una extraordinaria sensación de equipo, que yo creo que es lo que más hay que destacar de este partido de hoy, ¿no? Pues sí, vamos a seguir disfrutando con el público, porque esto es una maravilla. Por supuesto que sí. Muchas gracias, a disfrutar. Buenas noches. Seguimos en directo. Sí, adelante, Quique. Sí. Perdón, Paco, porque tengo aquí a otro de los hombres que ha dado hoy la casta de lo que él sabe, la casta. Aparte de su técnica y su valor, hoy ha habido casta, ha sido un partido de casta, ¿eh? Sí, creo que ha sido un partido que, bueno, para la gente bonito no, futbolísticamente hablando, ¿no? Pero bueno, hemos jugado menos 5 minutos con 10 hombres y claro, hoy ha sido un partido de corazón y a veces, pues mira, el corazón, cuando trabajas con corazón, pues el resultado suele ser bastante bueno y hoy ha sido para nosotros, pues eso, un resultado muy bueno. José Mari Vaquero, esta selección parece que es capaz de todo. No, yo creo que en este momento lo que hay que hacer es disfrutar el pase al Mundial, entre otras razones porque independientemente de que ahora, lógicamente, habrá las cosas de que si hemos jugado bien, hemos jugado mal, si hemos merecido ganar o no, yo creo que hemos hecho un final de liguilla siendo el mejor equipo. Y entonces, para mí, tampoco merecimos perder en el partido de ida ahí. Por lo tanto, yo creo que vamos al Mundial con todo merecimiento y eso espero que lo vea todo el mundo así y deportivamente hablando yo creo que el país pues ha salido ganando porque verdaderamente lo de hoy pienso que va a ser recordado en tiempo. Usted no creo que lo olvide fácilmente, ¿eh? No, estas son cosas que pasan pocas veces, estas oportunidades tienes pues en la vida muy pocas veces y además luego pues la forma, ¿no? Porque a veces se gana y cuando a veces ganas con mucha claridad parece que no es tan difícil, pero cuando se gana así con tanta complicación en el último momento con un hombre menos, pues bueno, la verdad es que uno pues después del partido se vacía y dice, bueno, he hecho lo que he podido. Y mucho más, muchas gracias, felicidades. Estamos con Camarasa, un hombre que ha tenido menos minutos, pero ni mucho menos se pierde también la alegría ahora del triunfo final, ¿no, Camarasa? No, la verdad que esto, que haya jugado o no haya jugado, la alegría es de todo el bloque en sí, de toda la plantilla, bueno, de todos los seleccionados y esto es maravilloso. Tú eres uno de los hombres que ha incorporado Clemente, tú tienes ahora la posibilidad de ir a un mundial, queda mucho, pero estás en esa lista. ¿Qué supone para ti? Bueno, pues para mí es un sueño, ¿no? Lo he hecho ya, lo que hemos conseguido, venir a la selección es un sueño y lo que se ha conseguido pues aún más, ¿no? Ahora ya tienes el gusanillo de por dentro, si irás o no irás, eso ya depende de Clemente, pero lo más importante es que la selección se haya clasificado para el Mundial. Tú eres el hombre de las bromas en la selección, esta noche sí que habrá tiempo para bromas con la fiesta que va a haber, ¿no? ¿Tenéis preparado alguna? No, preparada de ninguna, no, eso sale como viene y ya veremos qué pasa esta noche. ¿Qué ha sido para ti hoy lo mejor de este grupo de jugadores de Javier Clemente? Bueno, lo mejor es la armonía que hay, ¿no? El compañerismo que hace ahí en sí, que es difícil, ¿no? Que en una selección, que cada uno de un sitio, que haya este compañerismo es una cosa fenomenal. Por último, ¿tú te consideras una de las aportaciones del seleccionador español, uno de los hombres quizá descubiertos para el equipo nacional? Bueno, me considero sí, porque la verdad es que ha sido él el que me ha traído a la selección y los últimos 3 partidos clasificatorios me ha sacado de iniciar, lo que pasa es que hoy pues por unos motivos otros me ha cambiado, pero me considero que sí, que Clemente pues me ha dado una confianza enorme y de momento estoy aquí. Gracias a disfrutar. Muchas gracias a vosotros. Bien, Paco, después de Camarasa otro compañero, otro jabato en el día del Ginero, hoy ha sido un partido de esos de los que se pone la piel de gallina. Sí, es verdad, desde que ha empezado el partido
yo creo que a todo el mundo se le ha puesto la piel de gallina, ¿no? Y bueno, más después de la desgracia de la expulsión, creo que se ha luchado todo lo que se ha podido, la afición ha demostrado todo su apoyo y vamos, este partido lo merece tanto la afición como al mismo tiempo el entrenador, ¿no? El apoyo nuestro al entrenador creo que ha sido incondicional y por parte de todos, enhorabuena a todo el público y a toda España. Hoy se ha ganado por narices, por no decir por otra cosa. Sí, se ha ganado por narices porque la verdad es que se ha jugado después de la expulsión como se ha podido, ¿no? Con mucha garra, mucha entrega y yo creo que el gol ha sido mérito de todo eso, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Ahora a descansar, a relajarse o pensar que ya está Estados Unidos aquí, a la vuelta de la esquina? La verdad es que tenemos que pensar que está Estados Unidos porque es la realidad, ¿no? Ahora a festejarlo, esto no ocurre todos los días, ¿no? Y entonces de aquí al Mundial queda mucho aún. Vamos a aprovechar este día porque después cada uno vuelve a su club, tiene su partido el domingo y hay que pensar en otra cosa. Entonces vamos a aprovechar la noche de hoy, que es de alegría para todo el mundo y para nosotros, vamos, en especial. Una última cuestión, todo el público de España ha estado pendiente de esta selección, todos nos sentimos muy orgullosos de ustedes, pero el público de Sevilla creo que se merece por lo menos un elogio por parte de todos porque les ha dado a ustedes alas. Sí, yo personalmente, y pienso que igual que yo, todo el equipo, creo que el que se merece la ovación y el resultado de la victoria de la selección es el público, no solo el de Sevilla, el de Sevilla en especial porque es el que ha estado en el campo, ¿no? Pero los que nos han seguido en todas sus casas, creo que han sido, vamos, toda España, es una enhorabuena para toda España. Para ustedes que lo han hecho posible. Muchas gracias, Inés. Vamos rápidamente ahora con dos miembros de lo que podríamos llamar la otra selección. Un apunte rápido, el fisioterapeuta Senén Cortegoso y el doctor de la selección, Genera Borrás. ¿Qué ha supuesto para ustedes este triunfo y esta clasificación definitiva? Bueno, pues una alegría indescriptible y creo que un éxito que se merece este famoso grupo que forma la selección española, que es un equipo humano extraordinario. Da gusto trabajar con ellos. ¿Habrá que proveerse de pastillas para el corazón por las emociones que se van a vivir esta noche, doctor? Bueno, este era un partido fuerte, una emoción fuerte y la gente también es fuerte. O sea, yo no creo que haya que tomar nada hoy. Este es tu año de éxitos con el Tenerife y ahora con la selección, imparable. Bueno, que sigue con la selección olímpica de fútbol y bueno, yo creo que sí, que es uno de los mayores éxitos deportivos desde el tiempo que yo llevo trabajando con la Federación Española de Fútbol. Espero que continúe en Estados Unidos. Está usted con un grupo humano imparable, doctor. Así es muy fácil trabajar para un médico. Ciertamente, o sea, contando con Senén, contando con Miguel y contando sobre todo con la colaboración de todos los jugadores, esto es fácil. Pues nada más, gracias, enhorabuena también a los dos. Bien, los jugadores poco a poco van abandonando ya, se van dejando ya el terreno de juego. El ambiente debe seguir en la calle. Yo no sé si al señor Gómez Navarro esto le recuerda a unos tiempos no muy lejanos, pero sí en los que disfrutamos mucho también hace como año y medio, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que el ambiente que se ha vivido hoy en Sevilla solo es comparable al de los días de los Juegos en Barcelona. Esa vivencia de una ciudad volcada en el acontecimiento deportivo, en apoyar al equipo español, yo solo creo que he tenido esas oportunidades de vivirlo con la intensidad de hoy. No se lo ha querido perder, ¿no? Sigue todavía el deporte muy cerca de su corazón, ¿no? Sí, evidentemente. No es que tenga ya mono, lo tuve en el mes de agosto, de reconocerlo. En el mes de agosto pasé mucho mono con el Campeonato del Mundo de Atletismo y con muchas de las competiciones del mes de agosto. Pero hoy era el partido clave de la clasificación y intento organizármelo todo para poder venir aquí y compartir con los amigos este día y esta alegría. Bueno, con usted comenzó la clasificación, cuando usted era el responsable del deporte. Efectivamente, por lo tanto, pues este era el final del ciclo y bueno, si encuentro tiempo y puedo, a lo mejor intentaría ir a algún partido de Estados Unidos. Bueno, ¿esto es bueno para el turismo español o no? Sí, sin la menor duda. El que se mencione España y España esté en las televisiones y en la información mundial durante todo el mes de julio y sobre todo en un país tan importante como emisor turístico como es Estados Unidos, pues es siempre muy bueno. Bueno, pues miel sobre hojuelas, ¿no? Creo que felicitar a todos los aficionados y a todos los españoles porque es un día para estar contentos.
Muchas gracias, señor Gómez Navarro. Vamos a seguir disfrutando con este programa especial. Muy bien, muchas gracias. Bien, este programa especial que va a tener una continuidad seguro en el hotel de concentración de la selección. Yo no sé si podemos tener algún plano exterior desde nuestros compañeros en las unidades móviles, porque el público probablemente, yo no sé si se ha ido el autobús de la selección ya o no se ha ido el autobús de la selección. No se ha ido, ¿eh? Probablemente sí, Quique, pero tenemos porque hay jugadores todavía aquí. Hay jugadores todavía por ahí. Sí, tenemos todavía. Bueno, tenéis a Ferrer. Sí. A mí me gustaría que pillaseis a Cañizares. ¿Dónde está Cañizares? Pues en estos momentos... todos tienen mucho mérito, pero sigue, Quique. Sí, bueno, yo decía que en este momento no lo tenemos a vista y vamos a intentar si lo localizamos, porque esto es un despliegue tremendo. Pero si hablamos un partido de casi un partido de jabatos, a mí me gustaría destacar al capitán Trueno, porque hoy Ferrer ha estado soberbio. Hombre, pienso que con la expulsión de Andoni con un hombre menos, España tenía que sacar esa furia pues que la ha catalizado estos últimos partidos, y era la única forma de doblegar a Dinamarca, ¿no? Porque con un jugador menos es difícil. Particularmente estoy contento de mi actuación, pero creo que sobre todo está el equipo y es lo que importa, ¿no? Hoy ha sido un partido de casta, ¿no? Sí, ha sido un partido de casta porque, bueno, con un jugador menos no se puede tampoco ganar un partido jugando técnico, ¿no? Entonces hay que intentar pues poner algo más. Creo que España lo ha puesto, ha estado durante los 90 minutos luchando, trabajando por ir a Estados Unidos, y creo que es un premio justo al trabajo, ¿no? ¿Cómo definiría esta selección española después de conseguir esta proeza? Porque después de empezar mal, pero hemos ido de menos a más, ¿cómo se podría definir esta selección? Yo pienso que se define más una selección como un equipo y un conjunto de amigos, ¿no? Pienso que aunque dentro del campo hay que ser profesional y hay que trabajar, fuera del campo el ambiente es estupendo y somos, bueno, como un equipo más, y independientemente del equipo que seamos, y eso en el ambiente se nota en el campo. Pienso que el equipo ha trabajado y cuando todo el mundo está contento es fácil jugar bien, ¿no? Así ha sido. Gracias, felicidades, Ferrer. Estamos en el vestuario con Cañizares. Hombre, Cañizares, venga, adelante, Paco. Apareció el héroe de la noche. No, yo creo que no es el héroe, ¿no? Yo creo que el héroe es la selección española, que ha sabido jugar un gran partido, que una vez más ha demostrado que en Sevilla pues nunca falla y que estamos todos muy contentos, no es cuestión de ser, no hay ningún héroe, ¿no? Héroe es también Andoni Zubizarreta, que el hombre pues ha estado 10 minutos en el campo y yo creo que hay que saborear la victoria ante todos, porque es una victoria de grupo, nunca de un jugador. Vamos a reconstruir un poco las... Minuto 10, expulsión de Zubizarreta, Clemente lógicamente te ordena que salgas. ¿Qué pasa en ese momento, desde tu cabeza hasta tus pies? Porque tiene que ser una decisión increíble esa. Es una decisión lógicamente pues atrevida, ¿no? Y bueno, yo creo que desde que llego a la selección pues tengo que estar mentalizado, mi obligación es estar mentalizado para en cualquier momento poder salir al campo, ¿no? Y bueno, pues la verdad que era una situación difícil, nos habíamos quedado con 10 jugadores y alguien se tenía que poner en la portería, ¿no? Yo soy el portero suplente, he salido al campo a tratar de hacer lo mejor posible y gracias a Dios he tenido suerte, las cosas nos han salido bien y bueno, y ahí estamos en Estados Unidos y creo que de una forma muy brillante. Diste la impresión de estar por encima de la posible responsabilidad que te podía amenazar en este partido. ¿Te fue muy difícil conseguir eso? Bueno, yo creo que siempre un portero, aunque esté nervioso, debe de parecer que está tranquilo, ¿no? Nervios teníamos todos, ¿no? Y yo he hecho un comentario con Andoni cuando hemos sacado el partido con Zubizarreta y le he comentado, ¿no? Que yo estaba nervioso, pero también estaban muy nerviosos los delanteros de Dinamarca, ¿no? Y la tensión es para todos la misma y en esos momentos pues no sé, hay que saber autodominarse y hacer lo que se pueda, ¿no? Yo creo que tampoco es cuestión de dar una clase de tranquilidad, sino de salir al campo y que las cosas te marchen bien, ¿no? A lo mejor pues la primera cosa que han tenido pues me la meten por la escuadra y es otro partido. Hemos tenido suerte y las que me han ido pues me han ido más o menos bien, ¿no? ¿Tú has visto el partido ganado en todo momento o has visto que en algunas fases del encuentro se podía complicar excesivamente? Bueno, el partido ganado era difícil, porque nos hemos quedado con 10 jugadores, solo por eso, ¿no? Yo sabía que la segunda parte íbamos a chuchar y que si el partido pues estamos 11 para 11 es muy distinto, ¿no? De 10 para 11 porque lógicamente pues teníamos los de perder. Pero también dependíamos de un resultado y sabemos que ir no era fácil, no iba ganando, iba empate a 0 al descanso y de alguna forma pues tenemos que saber que atrás tenemos que ser responsables y estar ordenados para que no nos hiciera ningún gol. Y a lo mejor pues de rebote, si Eire no ganaba en Belfast, pues nos clasificábamos. Y así ha sido, hemos tenido aparte pues la gran suerte de que Fernando ha metido un gol, yo creo que de los goles que realmente todo el mundo espera y bueno, la verdad que nos ha ido bastante bien. Por último, en la carrera de Cañizares habrá un antes y un después de este 17 de noviembre. No, la carrera deportiva yo creo que son muchos años, no es un partido pues significa mucho, para mí lógicamente debutar en la selección española y aparte pues conseguir este éxito mundial, ¿no? Es un día lógicamente que siempre me voy a acordar porque de alguna forma pues, me ha hecho mucho feliz como creo que al resto de los españoles hoy, pero está claro que
trabajando y hay que pensar pues ya en el próximo partido, porque el fútbol, las alegrías y los sinsabores lógicamente duran poco. ¿Qué recuerdo te llevas? ¿Una camiseta, unos guantes? No, recuerdo pues yo creo que el recuerdo más sabroso yo creo que es el de toda la afición, ¿no? Que es increíble pues lo que ha ayudado al equipo y como un equipo con 10 jugadores pues es capaz de ganar un partido y de sacar fuerzas de flaqueza y de comernos al rival como nos hemos comido con el apoyo incondicional de la gente y lógicamente pues eso es lo que vale, ¿no? El equipo cuando es muy difícil que pierda el partido porque yo creo que hasta la suerte somos capaces de dominarla desde las gradas, ¿no? Gracias, enhorabuena, campeón olímpico y ahora también mundialista. Gracias. José Ángel. Sí, Quique, adelante, hombre. Tenía aquí a mi lado, o tengo todavía, a Julio Salinas, que yo sabía y yo sé que para él, Julio Salinas, este era un partido muy especial. Bueno, para todos, ¿no? Porque todos teníamos mucha ilusión en estar en Estados Unidos y jugarte un mundial como lo que nos jugábamos, pues era... Y luego la afición, que la has visto toda la semana, como yo creo que incluso todo el país, ¿no? Porque pienso que el fútbol es lo más grande que hay, que pues llega a todos los rincones y se ha visto, pues, por unos cuantos días todo el país como ha vibrado con el equipo y llegaba muestras de cariño de todos los sitios, ¿no? ¿Cómo se encuentra usted en este momento? ¿Le han salido los nervios, la tensión? En este momento me encuentro, como suelo decir, hecho polvo, ¿no? Porque estoy muy cansado. La verdad que por la cabeza pues pasan muchas cosas y pasan muchos recuerdos de otros mundiales y sé que bueno, que podemos hacer grandes cosas en Estados Unidos y entonces es una alegría que no se puede expresar muchas veces con palabras, ¿no? Un tercer mundial para usted casi nada, ¿no? Bueno, esperemos que podamos ir, ¿no? La verdad que es el tercero, pero yo creo que voy a recordar va a ser para mí el mejor de todo, porque lo voy a recordar con un cariño especial, ¿no? Encima, no sé, quizás sea por lo que he vivido, por los momentos que estoy viviendo, va a ser para mí diferente. Seguro que sí, felicidades. Vale, muchas gracias. Bueno, yo creo que Julio ya es el último que queda por aquí, ¿no? Sí, en estos momentos estamos prácticamente solos, menos con Giner, que está hablando con nuestros compañeros de Radio Nacional. Bueno, un momento, porque vamos a intentar... creíamos que estaba... El fútbol español tiene desde esta noche nuevos datos. Una fecha, el 17 de noviembre de 1993, y un nombre, el de Fernando Hierro, cuyo gol se une a algunos históricos como los de Rubén Cano, como los de Marcelino. En fin, historia del fútbol español. España estará en la fase final de la Copa del Mundo. Partido difícil a priori y mucho más después de esta jugada. A los 10 minutos, Zubizarreta es expulsado por el colegiado griego Nikakis por ese derribo a su compañero de equipo Laudrup. Ello dio oportunidad a que entrara Cañizares, que se ha consagrado como un guardameta extraordinario en un momento muy difícil para él. En su debut, el hombre de Puerto Llano ha detenido todos los balones que han ido a la portería española y además ha dado mucha calma a la defensa española. Esa fue su primera gran parada, el remate de Poulsen, y cómo saca el baño Cañizares. Posteriormente hubo fuera de juego. España, a pesar de jugar con 10 jugadores, en todo el partido ha dado sensación de poder con Dinamarca. Fernando Hierro fue siempre el hombre más incisivo. Una vez más, el remate del centrocampista del Real Madrid. La selección española, a falta de calidad, que no era muy difícil jugando ante 11, derrochó raza y mucha sobriedad. Esos son los instantes finales de la primera parte, donde hubo algo más de nerviosismo en defensa que en la segunda. La dejada de Julio Salinas, a la que no puede llegar Goicoechea. Y ese es el momento en el que el señor Nikakis da por concluida la primera mitad. La segunda parte se presentaba muy complicada y pendiente de lo que sucediera en Belfast. Empate a 0 en España, en el Sánchez Pizjuán. También empate a 0 en Irlanda del Norte. Los daneses salieron muy fuertes en la segunda mitad y obligaron a emplearse a fondo a Cañizares. Esa es una de las paradas de más mérito, nada más comenzar la segunda mitad. Nuevamente la ofensiva danesa. El
Disparo desviado de John Jensen. Y esa es una clarísima oportunidad de José Mari Vaquero. Corría el minuto 12 y se acercaba el momento histórico. Kiko, crucial tras su entrada en el campo. Clemente le puso en lugar de Salinas y acertó. Y ese es el córner. Historia del fútbol español. Remate de Fernando Hierro. Minuto 18 de la segunda mitad. El público de Sevilla, impresionante, recibía un premio a su entrega. Una vez más, el córner lanzado por Goico Echea, la duda de Schmeichel, el portero danés, que se quejaba de un encontronazo con Vaquero, y el gol de Fernando Hierro. En los últimos minutos, sufrimiento y comportamiento excelente de Cañizares, un jugador que ha sido internacional en todas las categorías del fútbol español, ha sido campeón olímpico. Observen qué parada tan impresionante a remate de Christiansen, el jugador del Olympiacos. Decíamos que Cañizares ha sido internacional en todas las categorías prácticamente. Portero del Celta de Vigo. Kiko, que llegó sin fuerza ya después de un largo sprint. Más sufrimiento. Remate de Laudrup. La ocasión más clara del equipo danés prácticamente durante todo el encuentro. Ese gol, caso de haber entrado, habría supuesto la clasificación para Dinamarca y también para España, porque el empate le hubiera servido también. No ha hecho falta, España ganó 1-0, alegría desbordante, la selección nacional estará en la fase final de la Copa del Mundo. Dedicado especialmente a Cañizares en una noche muy especial también para él, cuando tuvo que entrar en el minuto 10 del primer tiempo del partido en sustitución nada más y nada menos que de Andoni Zubizarreta. Hemos vivido intensamente ese gol de Fernando Hierro durante la transmisión. Sigue seguramente reflejado en todas nuestras mentes ese instante, pero quizá en la transmisión, en el directo, a veces se pierden algunos detalles que nuestros compañeros de realización nos van a exhibir, nos van a emitir ahora, de cómo fue el momento del gol y cómo se vivió, por ejemplo, en el banquillo. Vamos a verlo.
feliz, feliz, feliz. Cada día, desde que llegamos a Sevilla, desde este lunes, hacíamos el programa desde este módulo informativo, con este monumental centro de flores que alguna alma caritativa nos ha enviado. Hoy vamos a simultanear radio y televisión. No me gusta. No va a ser un procedimiento ni habitual ni ordinario. Hoy, única y exclusivamente hoy, de forma y manera excepcional. La jornada tiene un protagonista por excelencia. Ese protagonista es la selección española. Y en esa selección española hay un hombre, Javier Clemente. Ha tenido que hacer auténticas herejías para poder llegar hasta aquí, como hemos llegado nosotros. Yo he tenido que apearme prácticamente en marcha, meterme en un avión. No, me está diciendo el cámara que le siga. No, sígueme tú a mí, que vamos a buscar mejor a Javier Clemente, que por aquí está en un recodo. Lo que ha sufrido, lo que ha padecido Javier Clemente. Yo quiero pedir perdón a los puritanos de la televisión, porque a lo mejor pues tenemos que dar la espalda, damos la espalda, pero vamos a sustituir quizá toda la forma por este fondo, por el fondo de un seleccionador español, el que, fiel a su palabra. Aquí está. ¿Cómo estamos, mister? Bueno, pues ahora ya relajado y tranquilo, porque bueno, se ha cubierto. Vamos caminando, vamos a sentarnos con tranquilidad. Se ha cubierto lo que nos habíamos propuesto y ha ido bien, ¿no? O sea que bueno, ahora a descansar, que falta hacía. Vienen los chicos en el autocar, si es que ese autocar puede llegar. Nosotros creo que tenemos alguna cámara en el exterior que ahora nos ilustrará de todo lo que ha pasado. No eres un hombre que se... Bueno, Cañizares, Fernando Hierro, como decía Javier Clemente en la entrevista hoy, algunos hombres han entrado en el libro de la historia del fútbol español. Eran buenos jugadores, son buenos jugadores que hasta el momento no habían tenido la oportunidad o no habían tenido la edad, otros, de llegar a ese libro escrito en letras de oro donde quedan los grandes jugadores, los que hacen historia, como han hecho hombres como Cañizares o Fernando Hierro y todos los demás. ¿Han visto ustedes la pelea que había en el banquillo entre Javier Clemente y los hombres de la FIFA, el cuarto árbitro? Son las cosas que ocurren, las caras de alegría, las de decepción, cuando un gol significa tanto. Vamos de nuevo al Hotel Colón. Vamos a ver cómo poco a poco los aficionados esperan la llegada de los grandes héroes de la noche. Adelante, Matías. Pues la esperan con apretujones, supongo, porque nosotros estamos cómodamente instalados aquí en el interior del Hotel Colón, pero vamos a echar un vistazo a ver lo que pasa afuera, más allá de la puerta. Carlos Andrés está situado en esa zona y ahí ven ustedes pues la algarabía que se produce, la alegría y la espera. Yo creo que están dispuestos a mantener la vigilia durante mucho tiempo, porque nada más hay que recordar lo que han sido capaces de hacer miles de aficionados sevillistas para conseguir una entrada. Pues qué van a ser capaces de hacer para aplaudir a sus ídolos, a los hombres que han llevado a la selección nacional a la fase final del Mundial de Estados Unidos, y además un partido que se ha vestido, como muy bien habéis recalcado, tarjeta amarilla y bacardía. No, lo justo era la roja. No, era justo, pero podía haber duele sido... muchísimo, pero era absolutamente justa y necesaria. Pero podía haber sido cariñoso, hoy ya que estaba en Sevilla, ¿no? ¿Te ha dicho algo, Zubi, de esa jugada o todavía no? No, le he preguntado y me ha dicho, ojo, es que no estoy claro si le he pegado fuerte, ¿no? Porque Zubi cree que ha tocado un poco el balón. Pero bueno, yo creo que tampoco me gusta preguntar los fallos a nadie, ¿no? Ni a los jugadores ni a Zubi, pero
después del partido lo más emotivo para mí ha sido el estar con Zubizarreta. Bueno, pues el autocar de la selección española, vamos a pasar por aquí. Tenemos aquí un pequeño monitor. Vamos a sentarnos, Javier, allí donde quieras. Me imagino que el autocar de la selección española, sí, siéntate allí por donde quieras, que el autocar de la selección española debe de estar a punto de llegar. Tenemos una calle, creo que una cámara en el. La policía, coordinada todo por el señor Bertomeu, está intentando que se abran paso en estos momentos. Se ha tardado exactamente 3 minutos. Atención al dato, 3 minutos 15 segundos. Mira, ahí están entrando los hombres de la selección. En este momento se tiene que abrir una de las puertas laterales. Esto es un despliegue impresionante. Los gritos de Andoni Zubizarreta. Y vamos, aquí entra. Ahí está la pose. En estos instantes que voy a buscar a Andoni. Voy a buscar a Andoni Zubizarreta, que están llegando los hombres de la selección. Andoni Zubizarreta tiene que llegar. Llega el ministro. Tiene que también llegar el ministro. Bueno, pero ahora me importa mucho más. Entra en este momento Juan me importa Andoni mucho más Goicoechea, que por cierto, Andoni... José María, Juan Andoni Goicoechea, sí, que escucha y que por desgracia ha sufrido la única nota triste, un cortísimo tirón. En línea. Sí, Andoni. Sí. ¿Cómo estás, chaval? Bien. Pasa, siéntate. Vamos a ver si traemos también un auricular para Javier Clemente. Siéntate aquí. Siéntate al lado del jefe que lleva 10 minutos diciendo. Será el mejor portero del Mundial, sin lugar a dudas. ¿El mejor portero del Mundial? El mejor portero que va a jugar el Mundial. Qué moral, ¿verdad? Bueno, eso en los momentos difíciles se agradece, evidentemente, pero la verdad es que yo lo he pasado muy mal. Yo creo, te conozco un poco, Zubi. Yo creo que ha sido hoy uno de los peores días de tu vida, ¿no? Bueno, ha sido uno de los peores 90 minutos de mi vida. Lo que pasa es que al final está visto que estos compañeros que tengo estaban empeñados en que no fuesen los peores de mi vida y lo han conseguido. Bueno, ahora yo creo que tenemos mimbres para este gesto de la selección. Vamos a hacer un alto mínimo en el camino. Tenemos 11 minutos sobre la medianoche, como decimos regularmente, 1 hora menos en la Comunidad Canaria y volvemos de inmediato. Noche, voy a intentar ponerme de pie, aunque yo, por mucho que se ría Andoni, yo creo que da lo mismo que esté de pie que esté sentado, porque este hall es monumental, impresionante, está tomado. La alegría es el denominador común y por razones obvias la alegría. Y bueno, volvemos a esta cámara central con esta mesa redondita. Me sigue muy bien nuestro realizador, porque fíjense lo que tenemos. Un seleccionador que ha pechugado con lo más gordo y más duro. El capi de nuestra selección, don Andoni Zubizarreta. El capi en el campo, don José María Vaquero, que fíjate la perula que te acaba de hacer, tú aquí con barba, etcétera, y míralo, maquilladito. Es un chaval, comparado conmigo es un chaval. ¿Verdad que un chavalito, verdad? Ponle el micrófono que lo va... Hay que estar fundamentalmente atento. Bien. Bien. Tenemos a otro de los grandes protagonistas que se llama don Santiago Cañizares. Es de Puerto Llano. Y dicen que Puerto Llano ya, desde que llega el AVE y está Cañizares, ya es otra historia, ¿no? Sí, bueno, buenas noches. Lo principal es que llegue el AVE, que lleguen todos sanos. Y de alguna forma, pues sí, la verdad que lleve el AVE es lo más importante que tiene Puerto Llano y ha dado mucha vida, ¿no? Te lo voy a contar sin que esto se entere. ¿Sabes lo que le decía Javi a Andoni? Oye, ¿y lo de Cañizares? Y dice Zubi, con perdón, que tiene 2 cojones. Bueno, pues ahora que está aquí le doy las gracias. La verdad que estas palabras salgan de su boca, pues de alguna forma es muy reconfortante, ¿no? Porque, bueno, hoy no nos ha podido nada más que ayudar en 10 minutos, pero solo su presencia para mí ha sido muy importante desde el primer momento, desde que llegué aquí. Bueno, he compartido habitación con él y de alguna forma pues me ha transmitido esa serenidad y ese saber estar que él tiene en todo momento Andoni Zubizarreta. Yo quería que esta noche, que era de alguna forma excepcional, el señor presidente del gobierno, que sigue siendo, yo creo bien, o por lo menos relativamente bien, don Felipe González Márquez, de alguna forma felicitase a los capitanes de la selección y al seleccionador
pero don Felipe dice que no le gusta, que esto es de hacer, quizá servirse de algo que él entiende como un extraño populismo. Hay que admitir esta teoría del señor presidente, no ha querido. Queríamos que estuviese también presente el líder del primer partido de la oposición, don José María Aznar, y don José María Aznar creo que está precisamente en la sede del PP en Madrid. Vamos a buscar esa comunicación. Sí, presidente, don José María. Buenas noches. Muy buenas noches. Feliz y contento como todos los españoles, ¿verdad? Evidentemente. En un país tan necesitado de alegría como este, pues es una noche de alegría y hay que dar las gracias a todos, empezando por el seleccionador y a todos los jugadores. Enhorabuena a todos. Has estado a punto de venir al partido y después no lo has hecho, ¿no? Tenía mis entradas porque quería estar como un aficionado más en la grada, pero al final he tenido que estar en el Congreso de los Diputados, en los debates de presupuestos, pero he mandado a un José María Aznar, a mi hijo, que ha estado ahí en Sevilla animando a la selección. Muy bien, pues fíjate qué ramillete tenemos aquí, dos capitanes, Andoni Zubizarreta, José Mario Vaquero, uno de los héroes han sido los 18, Santi Cañizares, y el seleccionador Javier Clemente. ¿Qué le dice don José María Aznar a don Javier Clemente? Pues yo creo, le doy la enhorabuena, por supuesto, y le deseo que en el Mundial de Estados Unidos pues procure llevar a la selección española a lo más alto y a los más altos triunfos, ¿no? Y creo que ha hecho una gran tarea, que se ha coronado hoy por el éxito. Sé muy bien lo que es el papel de seleccionador, es un papel muy difícil, muy ingrato, muy duro. Ha tenido que pasar momentos muy difíciles, pero los ha coronado con el éxito. Por lo tanto, nosotros yo creo que confiamos todos en él y le deseamos a él y a todo el equipo el mayor éxito en Estados Unidos. Sí, Javier Clemente va a responder. Micrófono de Javier Clemente, por favor. Bueno, muchas gracias por estas gentiles palabras, y lo que sí es claro es que, bueno, lo más importante, aparte de a nivel profesional, nuestra clasificación, tanto los jugadores como el que yo esté en el Mundial, indudablemente creo que lo más importante es que van a ser unos días de alegría para el país, y que esta alegría a vosotros o a ustedes los políticos os ayude a que estemos en la buena línea de la tranquilidad, de la concordia, y que el país tenga muchísimos más días de alegría que de tristeza como hoy. Espero que sí, en la tarea política, que es muy importante el seleccionador, que la cumpla con éxito. Para un político, evidentemente, cuando hay triunfos, de alguna forma y manera se relaja. Don José María Aznar, presidente del PP, el primer partido en la oposición, con más de 8 millones de votos. Muchísimas gracias. ¿Algo más, don José María? Nada, enhorabuena a todos y que sigan los éxitos. Y muy especial saludo al capitán de la selección, que desde luego lo que ha ocurrido esta noche no empaña en absoluto una trayectoria profesional ejemplar, que es la de Zubizarreta, que es un ejemplo para muchos jóvenes españoles. Y que así siga. La trayectoria ejemplar, dice José María Aznar, te desea para toda la selección y muy especialmente para ti, que nada puede empañar tu trayectoria, todo el éxito del mundo. Bueno, yo se lo agradezco, sobre todo en la parte que corresponde al equipo. Y bueno, le agradezco las palabras cuando estos momentos, los momentos que no suelen ser fáciles, siempre vienen bien, ¿no? Y creo que este equipo se ha merecido, a pesar de cómo empezó, creo que se ha merecido la confianza. Y lo único que esperamos es esta alegría que hemos dado hoy al país, pues intentar transmitírsela pues en el mes de junio, ¿no? Intentar que en el mes de junio otra vez volvamos a ser felices. Yo creo que sería bueno que pudiésemos volver a hablar en esta, por lo menos, o más cerca, o por lo menos por estos mismos motivos, ¿no? Me gustará mucho en junio felicitarle todavía más. En junio felicitarte un poco más, o sea que la liga puede estar. El otro capitán, ojo a visor, don José María Vaquero, ha cogido rapidísimamente el tanto que mandaba don José María. Gracias, presidente. Don José María Aznar, muy buenas noches. 22 minutos sobre la medianoche. Cañizares ha vivido hoy un día importantísimo. Primero la lesión de Julen Lopetegui, luego la convocatoria de Javier Clemente. Posteriormente, cuando a los 10 minutos, ¿qué estabas haciendo? ¿Estabas viendo atentamente la jugada? ¿Te diste cuenta de lo que estaba pasando o no? Sí, lógicamente, ¿no? Estaba de pie en el banquillo, la verdad que no era cómodo el banquillo y